¿Qué tal, miembros de la comunidad Dieta Flexible? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles. Su servidor, José Luis Pérez, Pepeles Pérez, un nuevo podcast en esta ocasión con un invitadazo de lujo, Arjuna Antanamirán. ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, ¿qué me cuentas? Yo, excelente. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias por aquí. Obviamente con el gusto, el placer de poder, obviamente, concretar esta cita que nos habíamos tardado un poquitito en poderla hacer por tus tiempos, por los míos, pero pues ya estamos aquí, vamos a sacar el máximo provecho. Que primero voy a hacerle una pequeña entrevista, obviamente, a Arjuna. Es un excelente coach. Él es coach de Athletes 360 Athletes, tiene un programa de entrenamiento chingoncísimo, pero quiero que primero conozcan al coach, cómo inició y demás, y luego muchísimas recomendaciones que vamos a dar para personas, obviamente, que tal vez no conocen el medio del CrossFit, que están en una cuestión de sedentarismo, que no han podido empezar, que no han encontrado el deporte o el entrenamiento que haga que se adapten a algo que puedan hacer por un largo periodo de tiempo. ¿Sale? Pues comenzamos, Arjuna. Me gustaría primero que nos platicaras en tu experiencia cómo fue que conociste el CrossFit y qué otros deportes hiciste antes de este. Bueno, mi antecedente deportivo fue vasto porque hice muchos deportes de joven. Jugué muchos años tenis y también nadé de chavito bastante. Deportes que no se adaptan a mi estatura. Yo mido 1,65, pero competí bien, Chaparrito. competí de chavo. Sí, soy Ajá. chaparrín. Y esos deportes creo que son uno de los deportes que más adaptaciones neurológicas aportan para el desarrollo motriz. Entonces, cuando, cuando compito en CrossFit, también jugué básquetbol un tiempo, cuando yo que era chaparrito era base armador de la selección de Morelos. Uh-huh. Estoy hablando hace, puta, ¿qué será? Pues unos 25 años fácil, ¿no? Unos por ahí, algo así. Uh-huh. Eh, ¿Qué edad cuando tienes, conozco, perdón? ¿Qué edad tienes, perdón? voy a cumplir 42 ya. 42 42. años. No, hombre, todos estamos en la pura flor, mijo. Estamos chavos. Estamos Estamos chavos. chavos. El CrossFit lo conozco viví en Playa del Carmen 10 años y después de Monterrey, el CrossFit empezó muy fuerte en el sureste, sobre todo en Playa del Carmen y Cancún, porque había mucha migración de gente que ya lo conocía en Estados Unidos y de Canadá, y entonces se corrió muy rápido la voz en esos dos lugares, en Monterrey y en el sureste. Después se fue moviendo hacia el centro, pero esos fueron como la cuna del CrossFit, Monterrey, la parte del norte, y Cancún y Playa del Carmen. Entonces, por consecuencias de la vida, yo estaba un día en la playa y estaba viendo a unos muchachos jugar un deporte de paletas que se llama frescobol, que es un deporte brasileño. No te voy a dar mucha explicación porque es medio complicado de explicar, pero yo con el antecedente de haber jugado tenis les dije, oye, ¿me dan chance de echar una raquetada con ustedes? Y entonces empiezo a pelotear con ellos y ven que pues muy rápido le agarro al deporte porque yo traía 15 años de experiencia con la raqueta, entonces pues fácil empecé a agarrarle. Y me dice el que hacía en ese momento las raquetas, las diseñaba él y él las cortaba en madera y en varios diferentes materiales. Me dice, oye, voy a hacer un torneo, ¿no te gustaría entrar? Esto necesitas una pareja. Y yo pues, no conocía a nadie. Me dice, yo te consigo a alguien con el que puedes entrar. Entré al torneo con un francés que se llama Bruno Blot, que le mando un saludo, se volvió muy buen amigo mío. Y entramos al torneo y lo ganamos. O sea, el torneo fue a los 15 días y lo ganamos el torneo. Y el premio fue un viaje a Ibiza, a representar a México. O sea, me fui a Ibiza a viajar por España y todo. Y de ahí conozco a Bruno. Cuando regreso, me encuentro a Bruno en el gimnasio. En aquel entonces yo hacía de repente, pues me escapaba al gimnasio porque dejé de jugar tenis porque ya era bien complicado por el trabajo, por encontrar disponibilidad con otra persona para jugar. Entonces decidí meterme al gimnasio y en el gimnasio me encuentro a Bruno de nuevo y me dice, oye, yo estoy practicando algo que te encantaría, se llama CrossFit. Y en ese momento, el CrossFit en aquel entonces todavía estaba en sus etapas muy tempranas. Estoy hablando que era inicios de 2012. Uh-huh. Era todavía las etapas muy tempranas, por lo menos en México, ¿no? Ya en Estados Unidos ya tenía algunos años. De hecho, en 2012 ya se habían jugado los CrossFit Games en Carson, ya se había vuelto un evento masivo, pero en México era muy nuevo. Entonces, no había toda esta complejidad de elementos que existen ahora, levantamientos olímpicos, máquinas de cardio, o sea, era como muy básico. Entonces yo lo veía de fuera y decía, no, para ir a hacer desplantes y para ir a hacer esas cosas que hacen como burpees, como que no me llamaba mucho la atención. Aparte no me llamaba la atención porque el lugar en donde yo estaba cobraban 1,000 pesos la mensualidad. Estoy hablando de eso hace
o sea, 10 años. Cobraban $1,000 la mensualidad del gimnasio más $700 del CrossFit. Entonces yo decía, $700 por ir a hacer desplantes, ni de pedo lo quería yo pagar. Pero justo se va, no sé si sabes quién es Luis Pérez. Sí, claro. Luis Pérez se va a sus segundos regionales. Sí, perdón que te interrumpa, le mandamos un saludo. Ya tengo una entrevista ahí con él aquí dentro de la comunidad. Ya entrevistamos a Luisito y lo entrevistamos, que fue a los Games el año pasado, o fue este año, no, fue el El año año pasado. pasado, sí, el Fue año el año pasado. pasado, pero lo entrevistamos antes de ir y luego después de ir y también entrevistamos ahí a Lea Smith, también está ahí en alguno de los podcasts. Perdóname, nomás quería dar ahí No, no te obviamente el preocupes. comentario. Y Sí, 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 claro. Luis, pues un tipazo, ¿no? Luis se va en aquel entonces. Luis fue uno de los precursores del CrossFit en Playa del Carmen y uno de los mexicanos. Yo digo, pudiera apostar que Luis Pérez es el mexicano con más regionales en la bolsa, es un atletazo, pero se va de vacaciones y entonces les deja la programación lista para pues, todo el tiempo que estuvo fuera y me dice Bruno, vente, güey, no hay nadie te va a cobrar nada, vente, vamos a hacer la clase. Y entonces recuerdo que esa primera clase había desplantes, saltos dobles con cuerda y handstand push-ups. Y yo nunca había hecho nada de eso, pero te digo que había tenido yo mucho desarrollo pues deportivo, ¿no? Y en la primera clase logro hacer los dobles y los handstand push-ups en la primera clase. Entonces, luego todo el mundo, oye, que cómo que ya habías hecho. Y entonces, esa como retroalimentación positiva como que me enganché. Dije, ay, órale, pues a lo mejor y sí podría yo ser bueno Tengo en este talento, deporte. tengo talento, le voy a dar. Tengo talento. No sabía yo en lo que me estaba metiendo, pero con esa como retroalimentación positiva, pues decido probarlo, pero decido probarlo por mi cuenta. Me meto, yo tenía, bueno, esto ya es mucho tiempo anterior, tenía una hernia discal que me imposibilitaba hacer muchas cosas, una hernia producto, no se sabe si fue por el tenis, no se sabe si fue por un accidente automovilístico que tuve, como que nunca se supo la raíz de esta hernia discal, pero era una hernia importante y empiezo a practicar el CrossFit sin supervisión y digo, no quiero asustar a la gente, pero yo sin supervisión me voy y yo solito me programo y en aquel entonces podías ir a crossfit.com y ver las rutinas. Entonces empiezo yo a agarrar material ahí en el gimnasio, empiezo a hacer cosas y me lastimo la espalda, pero yo estaba lastimado. O sea, no era una lesión que se me provocara por el CrossFit, sino el CrossFit la agrava porque yo ya lo traía ese problema. Y entonces me quedo 7 meses prácticamente en cama, sin poder hacer nada, muy fuerte la lesión. Afortunadamente conozco un doctor increíble que venía de Japón, de traer un procedimiento nuevo en Japón que se llamaba discólisis por ozonoterapia. Y en Médica Sur me hace este procedimiento y me devuelve la vida, porque yo estaba en cama, o sea, de no poderme mover, no poder hacer nada, estaba súper deprimido, estaba con medicamentos para epilépticos porque el dolor era de nervio y era tan fuerte que pues, o sea, estaba yo en una depresión profunda, me puse con sobrepeso, me llené todo de granos la cara, fue una temporada muy difícil para mí, pero conozco a esta persona y cuando me hacen la operación, no era operación, es un procedimiento, a los 15 días de haber ido con él, empiezo a moverme bien y empiezo a poder hacer cosas y empiezo a hacer CrossFit y me meto. Para entonces, Luis Pérez abre su primer gimnasio, bueno, el primero y el único que han tenido desde toda la vida, que se llama ahora Circus. Y en aquel entonces creo que era CrossFit Playa del Carmen, algo así se llamaba antes. Y pues me meto con él porque ya no tenías que pagar el gimnasio y él. Entonces, entro y lo empiezo a hacer, pero ya con otras personas que lo hacían. O sea, empiezo a experimentar esta parte padrísima del CrossFit, de la comunidad, del reto, del desafío, en lugar de hacerlo yo solo por otro lado. Y entonces me engancho mucho más rápido. Y yo te estoy hablando de cuestión de 2 meses a lo mucho que he de haber estado tomando clases. Y dije, Dios me dio una segunda oportunidad para hacer lo que vengo a hacer este mundo. Yo trabajaba en hotelería, yo estudié hotelería, administración de empresas turísticas y llevaba pues, 8 o 9 años trabajando en la hotelería y la verdad no era nada feliz. Ganaba bien y todo, pero no era feliz, la verdad. O sea, yo nací para pues, estar involucrado con el deporte y cuando me recupero de esta lesión dije, la vida me dio una segunda oportunidad, tengo que hacer esto y decidí abrir mi propio gimnasio de CrossFit. No sabía nada, güey, o sea, no sabía nada, no tenía idea. Yo tenía 2 meses de haber estado realmente bajo supervisión con Luis. Y me voy de Playa del Carmen, me voy a Cuautla, Morelos, en donde yo tenía una casa, porque yo lo quería abrir en Playa del Carmen, en el gimnasio, pero no me alcanzaba la lana. Mucha de la lana me la había gastado yo en mi operación y no tenía yo la lana para abrir el gimnasio. Entonces me voy a una casa que tenía yo ahí en Cuautla, que me la había heredado mi mamá y estaba abandonada. Y entonces llego y le digo a un contratista, contratista de un amigo mío que tiene un restaurante allá, me dice, te lo voy a mandar para que te haga un presupuesto y me hacen el presupuesto y me dice, mira,
te tiramos muros, te ponemos esto, te pintamos, te ponemos la iluminación, te ponemos las estructuras, ¿no? Para hacer los pull-ups y Los todo pull-ups, esto. ajá. Y me dice, y te cobro 13,000 pesos, me dice. Y yo dije, no mames, 13,000. Le dije, ¿cuándo empiezas? Me dice, empiezo mañana. Órale, güey. Entonces fue así, o sea, yo agarré un vuelo nada más para ver si se podía hacer en mi casa y no regresé. Abrí mi primer gimnasio y así fue mi camino y empecé, O sea, sí, la verdad, aventado, lo pongo y me vamos a ver qué aventé, sucede. Ajá, me vamos a ver qué aventé, sucede. digo, ahora viéndolo en retrospectiva sería algo que no haría, o sea, es algo que no le recomendaría a la gente, que no debemos de hacerlo, la verdad, porque en retrospectiva, pues había muchísimas cosas que yo no sabía en cuanto a la programación, el entrenamiento deportivo, que, que eran potencialmente dañinas y que yo las hacía por ignorancia y que conforme me fui preparando y fui estudiando y fui volviendo a reaprender, porque yo llevaba años estudiando otras cosas y aprendiendo otras cosas y ahora es volver otra vez a entrar en este modo de volver a hacer el aprendizaje. Me costó al principio, me costó volver a tomar el hábito de la lectura y poderme otra vez empezar a preparar, pero bueno, así fue el proceso de cómo llegué otra vez al mundo bueno, cómo llegué al mundo del CrossFit y cómo empecé en este camino de empezar a trabajar, pues primero con personas que lo hacían de manera recreativa y luego hacer este brinco, hacerlo con atletas, que es un espectro completamente diferente, ¿no? O sea, son completamente opuestos. El que lo hace por salud, realmente ese es el objetivo, hacerlo por salud. Y si tú ves el continuo de la salud del CrossFit, el continuo de la salud del CrossFit de un lado tiene la muerte, del otro lado tiene el fitness y se trata de balancear, se trata de estar por ahí de en medio, ¿no? De tener un fitness lo suficientemente amplio para que cuando alguna eventualidad llegue, pues no llegues a la muerte, ¿no? Que pues nada más te vayas retrasando y sobre todo cuando uno va envejeciendo, que ese retroceso sea más lento. Y el fitness o los hombres más fit del mundo es completamente lo opuesto, se empujan la aguja por completo hacia el otro lado e inclusive llegan a voltear la curva, ¿no? Llegan a las lesiones, llegan a los problemas. Entonces, son espectros muy diferentes y creo que es ahí en donde, qué bueno que estamos platicando porque ahí podemos hacer un poco de énfasis de la importancia de que cuando la gente busque esta metodología, empiece buscando esta metodología como lo es, como una metodología de acondicionamiento y fuerza, no como un deporte, ¿no? Porque el deporte es muy diferente a la metodología, que el deporte parte de la metodología completamente, porque de ahí es en donde salen, ¿no? Y vamos creciendo y vamos formando atletas, pero llega un punto en el cual divergen por completo los caminos y no tienen nada que ver uno con el otro. Y si quieres, ahorita nos metemos más en ese tema, pero bueno, Claro. hasta ahorita es así como llego al mundo del CrossFit y cómo empiezo a trabajar con atletas. Pues conforme empiezo a prepararme, empiezo a estudiar, me empiezo a ver un poco frustrado en el no poder encontrar un método que creara consistencia y que pudiera yo generar todas estas adaptaciones progresivas en las personas que lo hacían por salud. Progresiva quiere decir la semana hago uno y la siguiente semana hago dos y la siguiente semana hago tres, porque cuando la gente lo hace por salud o recreativo, pues va y lo hace 2, 3 veces a la semana y a veces va 2 semanas que no va. Entonces, no puedes crear estos planes de entrenamiento y estas estructuras. Y entonces las empiezo a planear con atletas. Mi primer atleta que tuve de tiempo completo se llamaba David García, al cual lo llevé a competir a los CrossFit Games. Hicimos un proyecto de 3 años y lo pudimos llevar a los CrossFit Games y pudimos poner a prueba todo esto que estaba yo aprendiendo. Entonces, cuando vamos a los CrossFit Games y regreso, fue como, wow, o sea, esto es lo mío. O sea, a mí me encanta todo esto y tomo la decisión de cerrar todos mis gimnasios y volverme completamente coach de atletas de alto rendimiento. Y recientemente acabo de volver a abrir un modelo ahorita nuevo para gente que lo hace por salud. Me tardé varios años, estuve 3 años sin trabajar con gente que lo hacía con salud, A ver, pero perdón me que te convierto por interrumpa nomás completo. para verlo cronológicamente. En el 2012 aproximadamente es cuando conoces el CrossFit en Playa del Carmen. Después, ¿en qué año más o menos fue cuando ya te viniste a Morelos a abrir tu gimnasio, más o menos? 2013. Yo en Ah, el luego 2000, al año. luego. Sí, de hecho no estuve un año completo, te digo, fue un par de meses. O sea, yo conozco el CrossFit, lo hice un par de semanas, me lesiono, estoy casi todo el año fuera. Regreso por fin a hacerlo. Finales de 2012 es cuando regreso y tengo un par de meses con Luis. 2013 me muevo y por ahí no recuerdo si fue marzo, abril, por ahí de esas fechas de 2013 abrimos el primer gimnasio. Y luego 2013. después lo cierras cuando ya te vuelves completamente coach nada más. ¿Fue para qué año más o menos?
2019. O sea, sí 2019. duraron varios años abiertos los gimnasios. Sí, O sea, tuvimos sí. varios años y tuvimos Ok. mucha gente muy buena, tuve muchos atletas muy buenos ahí, que de ahí fue un buen semillero, tuvimos, ahora hay gente que nació de ahí, o sea, no nació ahí, pero bueno, Sí, 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 o sea, creo, hablando y atléticamente, hablando vaya. atléticamente y Ajá. se volvieron alteristas y ahorita están en nacionales, entonces fue un buen punto de partida. Yo fui atleta, realmente abrí mi gimnasio pensando como lo hacemos muchos de los coaches o lo hacíamos antes, era como pues, para tener un lugar para entrenar, no tanto como Ujú. para ayudar a la gente. Más bien primero para ti y luego resulta que Primero para mí, luego para los se volvió demás, gimnasio. Ajá, ajá. que creo que está bien también, porque pues, Ujú. primero está uno, pero te digo que a final de cuentas terminaban siendo espectros muy diferentes y entonces el error que había en ese modelo es que pues uno trata de vivir o de experimentar mucho de lo que está haciendo con las personas que lo están haciendo por salud y pues no, porque la competencia era completamente diferente a lo que queríamos hacer de recreativo y pues me costaron muchas lesiones, me costó mucho aprender que la metodología de CrossFit es una metodología increíble, increíble el constantemente variado, ejecutado a alta intensidad con movimientos funcionales. Es increíble siempre y cuando estás haciéndolo correctamente, si lo haces bajo una buena supervisión, eh, si le dedicas tiempo a las personas que lo están haciendo. Ujú. Y el tema de competencia, pues es bien diferente, porque estás Claro, pasando de entrenamientos de 7, 8 minutos a sesiones de 6 horas por día. Entonces, no tienen nada que ver. Este es claro. completamente opuesto. Entonces, yo competí un tiempo en el CrossFit, me fue bien. Competí en RX, con todo que soy muy chiquito, me dediqué mucho a modificar mi cuerpo por medio de la nutrición, empecé a comer muchísimo, empecé a cambiar mi cuerpo para poder subir de peso, porque para poder competir en CrossFit necesitas estar grande, o sea, necesitas ser pesado. Logré subir hasta 75 kilos, que fue mi máximo, y jugué bien, pero era muy demandante para mi cuerpo, o sea, sobre todo por mi edad. Sobre todo por mi edad, yo ya lo notaba, después ya de los 36 años, yo empecé a notar lo difícil que era para mi cuerpo recuperarme, ya no toleraba bien las cargas y también fue un proceso de aprendizaje también que ahora me ha servido para llevar atletas a competir a un alto nivel, masters, entender que el volumen es diferente para atletas grandes. Entonces, yo dejo de competir hace algunos años, hace ya como 3 años que decidí ya no competir, dedicarme por completo a coachar. Y hace poco me fui a competir, hace poco me fui a una competencia. Dije, me voy a meter, vamos a ver cómo estamos, puros masters. Y lo odié, güey, Lo sufriste. odié la preparación, no odié el competir, lo disfruté muchísimo, pero la preparación la odié, o sea, ya no la disfruto yo, la preparación disfruto muchísimo preparar a los atletas, pero ya no disfruto yo competir. Pero bueno, entonces la cronología fue esa, Ajá. yo compito, dejo de competir, me empiezo a dedicar con los atletas, cierro los gimnasios y pues prácticamente 360 Athletes surge de ahí, porque antes era 360 Fitness, así se llamaban en los gimnasios, y luego surge 360 Athletes, que empecé regalando la programación. Fíjate cómo era de malo en aquel entonces, que no confiaba yo en mi producto y la regalaba. Güey. O sea, estuvimos un año con una página, un website, regalando la programación por completo. Y teníamos gente desde Rusia que la veía. Cuando veíamos las estadísticas, había gente en Rusia que seguía la programación. Entonces, yo decía, oye, tenemos un chingo de tráfico y yo no estoy cobrando un varo y, o sea, hay algo bueno aquí, ¿no? Hay un dicho que dice que nunca regales en lo que eres bueno, ¿no? Sí, pero cuando no te consideras bueno, pues lo Ujú, regalas porque no te consideras bueno. Entonces, ujú. cuando yo empiezo a ver, o sea, empiezo a agarrar seguridad porque empiezo a ver que mucha gente la sigue y tomo el paso de bloquearla y decir, ok, bueno, ahora el que quiera, páguela. Ujú. Y pues sí, mucha gente dejó de seguirla, pero Claro. mucha gente la empezó a pagar. Y entonces fue ahí donde dije, oye, hay una oportunidad de hacer lo que me gusta, me apasiona y aparte de ganar dinero. No, y Y luego fue aparte se cruzó la pandemia, por lo que veo en las fechas se cruzó la pandemia, pues obviamente, Fíjate pues que la ya, pandemia para mí yo ya estaba bastante establecido porque yo empiezo 360 Athletes en el 2017. Es ok. cuando empiezo Athletes. O sea, todavía tenía los gimnasios, empiezo 360 Athletes, empiezo poco a poco a crecer en 360 Athletes y conforme voy creciendo en Athletes, voy necesitando menos de los gimnasios. Ujú. Voy viendo que es un mejor modelo para mí, por lo menos en el tema de financieramente hablando, es menos complejo en cuanto a los gastos operativos, Claro, coaches, claro. preparar todo. Prácticamente yo tengo ahorita como si tuviera un gimnasio en línea, Ujú. pero lo hago todo desde una computadora y digo, voy a las competencias y estoy con ellos, pero empecé a encontrar que era una mejor manera de poder hacer lo que a mí me gustaba,
porque para encontrar atletas, pues imagínate que tuvieras, para tener 50 atletas en tu ciudad, está perrísimo, o sea, es imposible, claro. ¿no? Necesitas tener... Nomás para acomodarlos en el horario, pues está cañón. No, y déjate tú el horario, o sea, el hecho de encontrar gente que sea lo suficientemente buena, comprometida y todo, y que pague realmente lo que cuesta. O sea, yo cobro más ahora por el puro programa que lo que cobraba por los gimnasios abiertos en aquel entonces. Entonces, encontré que era un mejor modelo, por lo menos para mí, que me llenaba mucho más, me satisfacía más, y fue así como empecé a dedicarme mucho más de lleno a trabajar con atletas. Perfecto, perfecto, buenísimo. Ahorita vamos a tocar terminando de lo que es tu experiencia. Sí quiero preguntarte varias cosas que me surgieron sobre lo que estás comentando del entrenamiento, que es muy importante, sobre todo que las personas definan y entenderles que no todos van para atletas, no todos, y obviamente el que va a recreativo, pues no le puedes poner una programación muy igual a alguien que va obviamente encaminado a entrenar mucho más o que tiene más la disposición, el tiempo, las ganas, economía y todo lo demás. Ahorita lo platicamos. A ver, ahora, ¿qué movimientos fueron los más difíciles y los más fáciles cuando iniciaste en el CrossFit? Movimientos ninguno, yo no tuve ninguna dificultad, o sea, suena muy, suena muy mamón, pero la verdad es que no tuve dificultades, o sea, ring muscle ups, el primer mes que empecé a hacer CrossFit, empecé a hacer ring muscle ups, caminé de manos prácticamente a las semanas, o sea, nunca tuve problemas para eso. Mi gran problema siempre fue el peso lo sentía muy agresivo porque al ser yo muy ligero, yo peso 64 kilos y cuando empecé a hacer CrossFit pesaba menos, o sea, era muy delgado. Yo corría antes, corría y hacía un poquito de gimnasio, entonces estaba muy delgado. Entonces, lo que más me costó fue poner peso en mi cuerpo para poder resistir las cargas del CrossFit, porque pesando 64 kilos y moviendo de repente deadlifts de 100, pues pasaba 2, 3 días molidísimo, ¿no? Las Entonces, piernas, la más espalda. bien el problema, lo mío fue modificar mi cuerpo para que se pudiera adaptar al deporte, fue lo más complicado para mí. Los movimientos no, la verdad es que nunca, el snatch me gustó muchísimo desde el inicio, no te podría decir un movimiento que dijera, ay, guácala, No no le me gusta. batallaste en la movilidad, nada de eso. Nada, nunca tuve problemas de movilidad. La sentadilla, sí fue mejorando mi sentadilla porque nunca había hecho sentadillas profundas. Ya ves que en el gimnasio era, pues, no rompas el No paralelo rompas, y ajá, las rodillas, te las lesiones. las rodillas y la chingada. Entonces, Eh, nunca había practicado la sentadilla profunda y sí veo videos míos de pues, cuando empecé de mi sentadilla y la sentadilla que tengo ahora y sí ha progresado muchísimo, claro. pero no era un tema, o sea, no fue un tema de, ay, güey, no puedes ni siquiera romper el paralelo, o sea, nunca tuve problemas de nada, la verdad. Afortunadamente, pues al haber estado tan activo durante toda mi vida, pues eso me ayudó muchísimo. Yo crecí en una casa increíble, güey, tenía un árbol así, de decir, un ciruelo gigantesco y la casa era grandísima, teníamos bambús y era como una selva, entonces me la pasé súper activo y pues tú te acuerdas, digo, tú eres como, ¿tú qué edad tienes? Yo 38, el 83. 38, pues vamos ahí del pelo, pero cuando éramos chavos, güey, podías salir a jugar, o te podías largar a jugar a los 10, 11 Diferente. años, te podías ir a la calle a jugar con tus cuates, nos íbamos al río a nadar, muy chavitos a los Mm, 11, 10. Entonces siempre tuve una vida muy activa y eso hizo que cuando llegara al CrossFit, pues te pudiera ayudó. rápidamente adaptarme, ¿no? Estaba muy adaptado, pero no batallé con nada, afortunadamente, más que Oye, más bien con y el cuáles peso. fueron entonces? Pues, no batallaste ni con los dobles ni nada. Entonces, ¿y los más fáciles o los que más te gustaron así de inicio que Pues los dijiste más de que, esto que te enamoraron, pues? Pues todo lo que tenía que ver con el gimnástico, todo lo que tuviera que ver con el gimnástico me gustó muchísimo. Los handstand push-ups, pues, son estos pinches bracitos, Luego en este, chinga llegas. en chinga de volada salían. Ajá. La caminata de manos, pues también, o sea, realmente todo me gustaba. No hubo un movimiento que yo dijera, guácala, o sea, realmente el peso muerto me costaba mucho trabajo, pero también me emocionaba mucho esa parte, me toca algo cabrón, ¿no? O sea, algo en lo que te habías desafiado. Y creo que eso es lo que tiene el CrossFit, que te vuelve muy humilde, porque tú crees que eres don chingón hasta que haces CrossFit y te Hasta das que haces cuenta que cosas. hay cosas que tienes que, o sea, no eres bueno en todo, ¿no? Tienes que mejorar. Pero no, mis favoritos yo creo que fueron los handstand push-ups, double unders, siempre me gustaron muchísimo. 400 double unders fue mi Tu récord. unbroken, Ajá. mi récord, pero solamente en una competencia. A lo mejor hubiera podido sacar más, pero fue una competencia que tocó sacar y era en equipos y entonces podías alternar con tu equipo Te cuando tú tocaban quisieras 400, boom, me los aviento, vámonos. y me los aventé los 400. Quién sabe si hubieran habido más, a lo mejor nos aventaba más. Entonces, sí, Eh, siempre fui bastante coordinado y los movimientos gimnásticos se me dieron muy fácil. También por mi tamaño, ¿no? Por mi tamaño, mis proporciones, fue algo que no fue difícil para mí adoptar. Perfecto. Siguiente. ¿Qué tan importante, ya ahora con toda tu experiencia, es la alimentación y cómo generalmente la cuidabas o cómo la cuidas? Mira, en aquel entonces yo estudié hotelería y gastronomía. Y entonces dentro de la gastronomía llevamos un semestre completo de nutrición.
Entonces yo sabía cómo calcular los macronutrientes y cómo escoger los ciertos alimentos, ¿no? Como tener ciertas bases. Pero sí llegué a caer en la trampa y más por un tema como mediático de creer que podías comer lo que fuera también. Entonces, sí comía bastante, pero también comía a veces muchas azúcares, muchas cosas que inflamaban mucho. Y yo creo que eso también fue un tema que me trajo a veces lesiones. Me ayudó a ganar de peso, sí, pero creo que también el estar crónicamente inflamado no me ayudaba mucho porque sí pasaba a veces semanas con mucho dolor de hombros, de rodillas, de cadera. Y ahora que lo veo, o sea, ahora que he aprendido mucho más en temas de nutrición y esto, me doy cuenta que tiene mucho que ver con haber comido muchas azúcares en ese momento. Hoy en día, una de las cosas que sugerimos a los atletas es comer muchos carbohidratos, pero tratar de que sean de la mejor calidad posible. Uh-huh. Yo y agarraba y me tragaba una caja de Krispy Kreme y decía, wow, sí, y como lo quemas, porque pues, o sea, yo estaba marcadísimo, güey. O sea, te podías comer una caja de Krispy Kreme y como lo eliminas todo prácticamente porque lo quemas ahí, crees que está bien, pero el problema que tienes como a nivel celular de la inflamación por Uh-huh. comer estos azúcares sí llegó a ser un tema, en mi vida por lo menos, no sé en la vida de los demás, pero cada quien es diferente. No, creo que a todos les pega, tarde que temprano, A sí. todo les pega, ¿no? Cada vez que Uh-huh. temprano. Uh-huh. Pero tenía yo bastante base. Te digo que yo programaba mis macronutrientes, comía mis proteínas, comía mis raciones completas de proteínas, grasas y carbohidratos. Quizás, no, y no quizás, no fue la dieta más limpia, pero me ayudó a competir. La verdad es que en el CrossFit se necesita mucho el azúcar. Entonces, hay que saber Pero cuándo sí notabas, consumirlo. o sea, sí tuviste experiencias donde cuidabas la alimentación y veías un rendimiento diferente a cuando no lo cuidabas. Te voy a decir cuándo lo empecé a notar. No lo empecé a notar en mi persona. Cuando empezamos a preparar a David para ir a los CrossFit Games, empezamos a hacer, o sea, como ya alguien está dependiendo de ti, empiezas a ser más crítico con lo que estás poniendo a prueba, ¿no? Entonces, yo ya no le decía, cómete una caja de Krispy Kremes, ¿no? Ya veíamos, ok, ¿cuáles son los mejores carbohidratos? ¿Cuál es la mejor manera de carbohidratarlo? ¿Cuáles son los mejores alimentos? ¿Qué cosas le van a traer más beneficios a su recuperación? Entonces empezamos a incorporar muchos más frutos rojos, empezamos a incorporar muchos más verduras para que tuviera muchos más micronutrientes y su sueño se viera mejor, se viera beneficiado, porque pues, si estás más nutrido con tu calcio, tu mineral, tu zinc, puedes tener un mejor sueño. Igual si metes más frutos rojos, tienes más melatonina para poder descansar mejor. Empezamos a meter más omega 3 en su dieta y empezamos a ver cómo él podía llegar de unas sesiones de entrenamiento muy duras de 4 horas y al otro día llegar completamente recuperado, ¿no? A Claro. comparación de cuando porque él en su familia eran de coquita todos los días, entonces, comparación de cuando él tenía que comer, pues comía sus picaditas y su coquita, lo diferente que se veía el otro día, ¿no? Lo cansado, hasta se veía inflamado de la cara, de los ojos. Entonces ahí fue cuando empezamos a poner a prueba, no a poner a prueba, sino más bien a entender la importancia de tener una buena Y cuando nutrición. ya lo viste ya realmente en lo que es, pues, en el cuerpo, en un atleta, ¿no? Sí, sobre todo con la demanda, porque yo te voy a ser honesto, yo nunca entrené al nivel que entrenan mis atletas, nunca pude llegar a ese nivel. En gran medida tiene que ver con que no tenía yo una nutrición apropiada. Y cuando lo empezamos a probar con David, empecé a notar, pues necesitábamos toda la ventaja posible para que él pudiera entrenar la mayor cantidad de tiempo posible. Y entonces empezamos a hacer modificaciones en el sueño, en la comida. Cuando fuimos a competir, cuando hicimos el qualifier para los Games, 2 meses seguidos cenó salmón, o sea, su familia la verdad invirtió un montón y se vio porque David pasó, eh, ves que tienen el Open y luego hay un qualifier para ir a los Games, en el caso de los teens. En el Open, David termina por ahí del top 15 en el Open y hacemos cambios en su nutrición, también cambios en su programa y cambios en el tema del estiramiento y el sueño. Hicimos muchas modificaciones. Entonces, no te puedo decir una variable que fue la que produjo este éxito, pero en gran medida, pues todas contribuyeron. En ese lapso de que han de haber sido 8 semanas entre el Open y el Qualifier, David pasó del top 15 al número 2 del mundo. O sea, en el Qualifier se fue como el número 2 del mundo calificado a los CrossFit Games. Y en gran medida tiene que ver con todas esas variables con las que jugamos, ¿no? De que él se alimentara bien, que durmiera bien, que estirara más. Entonces, no tenemos una manera de medir el rendimiento y decirte, oye, pues mira, como comió así de bien, por eso fue, porque fueron muchas las variables que modificamos, pero estoy 100% seguro que la nutrición fue lo que él le ayudó a llevar su rendimiento al siguiente nivel. Perfecto. Ahora,
¿qué tan importante crees que es la hidratación? Uf, es súper importante, pero no solamente como hidratarte solamente con agua. Creo que sobre todo los atletas, dependiendo la cantidad de horas que pasan entrenando y en tu vida cotidiana, la mayoría de las personas no toman suficiente agua. Es la realidad. La mayoría de las personas no toman ni siquiera 1 litro de agua al día. Es increíble, pero es la verdad. Pero si estamos hablando de atletas, el atleta debe de tomar muchísima agua, pero también consumir minerales para no perder tanta esa agua, ¿no? Utilizar más sal en el agua es una de las cosas que utilizamos con los atletas, que tengan sal para que no pierdan tanta agua cuando están entrenando, sobre todo atletas que tengo en Cancún, en Veracruz, en lugares que son muy calientes. La hidratación tratamos de moderar, o sea, de tenerla alta, pero aparte también alta en minerales para que no estén perdiendo tanta agua conforme van pasando, pero es importantísimo. O sea, si me tuvieras que preguntar cuál de las dos es la más importante, puta, pues no sé, creo que el agua es más importante todavía, ¿no? Porque al final de cuentas pues somos agua. Claro, los Y músculos, todo. puedes comer mal un par de días, pero si duermes bien y tomas agua, estás chido, güey. Estás bien, pero no tomes agua en 3 días y a ver cómo te pones, cabrón. Claro, perfecto. Ahora, ¿qué tan importante consideras que es el descanso? Y más o menos, en tu caso, ¿cuántas veces descansabas, cuántos entrenabas y en los atletas, cómo lo manejas? Esa es la variable más difícil de modular, porque no tenemos herramientas. Hoy en día sí ya hay más. Hoy en día ya tienes el Whoop, ya tienes como estas herramientas que te ayudan a medir la fatiga del atleta y qué tan bien descansó la noche anterior, pero pues antes no las teníamos. Entonces es una variable bastante difícil de modular. Hay una teoría, hay una teoría que dice que nosotros pasamos de ser seres dormidos a ser seres despiertos. Entonces nuestro estado natural, la teoría dice que nuestro estado natural es el descanso. Ese es nuestro estado natural. Celularmente hablando, o sea, cuando nosotros éramos células, que pasamos de ser una célula a empezar a ser un organismo macrocelular, supuestamente estábamos dormidos. Entonces, esto lo leí en un libro que se llama Why We Sleep, de Matthew Walker, que es un neurocientífico especialista en el sueño. Entonces, ¿qué tan importante es el sueño? Si yo tuviera que escoger uno de los 3 componentes que proveen salud, el ejercicio, la alimentación y el sueño, si tuviéramos que escoger uno, el sueño es el más importante de todos. Es el más importante de todos, porque en el sueño muchos de los procesos de recuperación del cuerpo y del cerebro suceden en el sueño, en una buena calidad de sueño. Si no los tienes, pues puedes comer muy bien, pero si duermes 4 horas al día, no vas a tener buen rendimiento. Hablando de cómo modulamos la cantidad de sesiones, va a depender mucho de la persona, del atleta. Si hay una constante, entre más grande es el atleta, menos sesiones de entrenamiento por semana tiene que tener más sesiones de descanso y sus descargas son más rápidas. La descarga la hacemos normalmente en un atleta joven cada 4 semanas. En un atleta máster la vamos a hacer la descarga de entrenamiento cada 3 semanas. Entonces, la recuperación es muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues creo que es eso. O sea, si yo tuviera que escoger qué tan importante es el sueño, creo que es el componente más importante. Y te digo que depende mucho del atleta. No podemos decir, esto es la cantidad de descanso que necesitas. Sí se sabe y hay ciencia que dice que después de 3 días necesitas un día de recuperación, pero el día de recuperación pues, puede venir en la forma de no hacer absolutamente nada, en la forma de hacer. Yo tengo atletas que en su día de recuperación hacen 1 hora y media de cardio. Entonces, pues es diferente la recuperación para cada persona, ¿no? Y No, dependiendo de la edad. y luego más me imagino que cuando, dependiendo en la parte de la programación en la que están o sea, preparándose, donde les toque doble sesión, o sea, si les toca doble sesión ciertos días, pues obviamente de repente es más forzado una recuperación que cuando nomás entrenan una sesión, o sea, dependiendo qué tanto viene la competencia, si faltan 2 semanas, si falta mes y medio, ¿no? No, no sé. Sí, la variable del descanso va a ir mucho en función del ciclo en el que estamos, porque, por ejemplo, cuando estamos acerca de una competencia, las últimas 8 semanas son muy duras porque limitamos el descanso, precisamente porque lo que estamos buscando es causar la mayor cantidad de fatiga dentro de un rango que no lo lesiona al atleta, porque esa fatiga se va a convertir en adaptación, o sea, se va a convertir en crecimiento, pero solamente se convierte en crecimiento después de una etapa de descanso.
O sea, no, si tú solamente acumulas y acumulas y acumulas y acumulas estrés, en algún momento se desborda el agua de la cubeta y Claro. entonces viene el efecto contrario. En lugar de potencializar el rendimiento, lo entorpeces. Entonces, Estás con cada bajando. atleta vamos buscando, hay ciertas guías y lineamientos que nos basamos, pero tengo atletas que descargan muy bien en 2 semanas y tengo atletas que tienen que empezar a descargar 4 semanas antes porque no tienen tan buena recuperación, son más grandes. La recuperación se ve afectada en gran medida también por los hábitos que tenemos, el trabajo que tenemos, la pareja que tenemos, el entorno en el que vivimos. No es lo mismo yo vivo en un pueblito de 3,000 habitantes, o sea, yo salgo caminando a la tienda y es súper tranquilo todo, comparto barda con el vecino, nos saludamos. Es diferente a vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Donde es todo caótico, rápido, mucho tráfico. No, y Entonces, luego puede haber personas que a lo mejor atletas que debes de tener que pues se dedican a otra cosa y trabajan de una manera diferente a otros, pues todo eso también al final de cuentas hay que considerarlo, ¿no? sí, sí, tienes que estar muy pendiente de cada uno de ellos. Te digo, nos movemos sobre ciertos lineamientos y sobre esos lineamientos vamos haciendo pequeños ajustes. Claro. Tampoco es como que modificamos por completo todo, porque a final de cuentas la ciencia respalda ciertas cosas, pero Ujú. sí cada atleta reacciona diferente a los estímulos y entonces hay que tener en consideración, pues eso, que a final de cuentas cada persona es individuo y que tenemos que modificar estas variables de manera individual. Perfecto. Ahora, danos 3 ejemplos de macronutrientes, o sea, 3 carbohidratos, 3 grasas, 3 proteínas, o que tú consumes ya que ya quitaste, ¿cuáles son los que más prefieres o los que más recomiendas para tus atletas? En el tema de atletas, específicamente hablando de atletas, proteínas, 3 proteínas siempre: huevo, pescado, alguna clase de pescado, sobre todo pescado como el salmón, Ujú. y carne blanca. La carne roja también la incorporamos, pero estas serían como las tres principales. Las Ok. tres, el atún también podría ser uno bueno. Ujú. 3 tipos de carbohidratos. Carbohidratos, vamos a meter verduras, sí o sí que es una regla, y es una regla que tengo yo también para mí, que tenga que tener un plato por lo menos de verduras al día. Eso Cuando es como menos el uno. mínimo, o Ajá. por lo menos uno. En alguna de las Ujú. comidas uno tiene que Ujú. haber un plato. En el caso de los atletas, carbohidratos líquidos es muy importante, sobre todo cuando tienes sesiones muy largas. Una sesión de 4 horas, pues prácticamente a la hora ya te acabaste todos tus carbohidratos. Entonces, estar consumiendo carbohidratos líquidos. Gatorade para la mayoría de los atletas es como la selección que utilizan. Hay algunas otras opciones como carbohidratos en polvo que también los consumen, pero eso ya es una decisión personal. Casi siempre recomendamos el Gatorade por lo accesible y lo barato que es consumirlo. No lo recomendaría yo para una persona que entrena 1 hora al día, o sea, que estés tomando Gatorade si entrenas 1 hora al día, no lo recomiendo para nada, porque son demasiados carbohidratos. Ujú. Pero para un atleta es importante porque el rendimiento va disminuyendo conforme se va acabando el azúcar, entonces necesitan estar constantemente entrando. Y de hecho, algunos de los atletas, sobre todo los que ya están en el más alto nivel, están con algún tipo de azúcar simple, ya sea chocolate, ya sea pan con mermelada, algún tipo de esto que rápido, que sea de combustión rápida, que rápido entre al torrente sanguíneo y que les esté proveyendo de energía para que puedan continuar con una intensidad alta. De lo contrario, ya al final de las sesiones, pues ya están haciendo por hacer, o sea, ya no están aprovechando las sesiones. Lo que necesitamos con los atletas es mantener la intensidad lo más alta posible, y la programación se estructura de tal manera que tenemos las piezas más demandantes en la parte de arriba, y conforme van avanzando las horas, las piezas van haciendo cada vez más pequeñitas para que la intensidad siga manteniéndose alta a la par de mantener los carbohidratos altos. Y las grasas, pues omega 3, ¿no? Aceites esenciales. Ujú. Aguacate, a mí me gusta mucho el aguacate, creo que es Ujú. muy bueno. Y nueces, definitivamente nueces. No es para todos. A mí, por ejemplo, las almendras me causan mucha inflamación, entonces pues va a depender de la persona. Crema de cacahuate me gusta, nada más que pues hay que encontrar una buena crema de cacahuate, porque casi todas traen muchísimo azúcar. Mucho azúcar, dependiendo. Ujú. Pero va a depender, te digo, a final de cuentas. Si es para atletas, pues crema de cacahuate también es buena, pero no la utilizaría yo como una fuente de energía durante el entrenamiento, porque por ser grasa tarda mucho en En digerirse, ¿no? descomponerse, claro. Entonces, no es una buena fuente para ellos durante el entrenamiento. A lo mejor previo a, después del desayuno y como un pre, puede ser una opción, pero esos serían como mis 9, ¿no? Me dijiste 3-3-3, ¿no? 3-3-3, así es. Sí. Y eso me imagino que eso también lo aplicas ya para ti, pues, o sea, Mira, yo tengo solamente mi regla es ayuno, yo hago mi ayuno intermitente, esa es ¿qué una. quitas? ¿Desayuno, quitas cena o qué es lo que no haces? Eh, bueno, no quito ninguno, nada más recorro, ¿no? O sea, trato de compactarlas todas. Hago desayuno, mi primer comida es a las 11 de la mañana y Ok, mi última comida es a las 7 de la noche. ok. Entonces, pero desayuno, como y ceno, no, O no sea, si quito haces ninguna tres comida. comidas, nomás sí, de 11 a 7. De 11 a 7, sí, las compacto todas. Intenté en algún momento hacerlo al revés, o sea,
no cenar para desayunar temprano, puta, era un infierno, o sea, me despertaba con hambre horrible. Entonces, al final terminé yo adecuándome con este. Empecé con un día a la semana hace ya un poquito más de 5 años. Empecé con un día a la semana y muy rápido terminé con todos los días, o sea, en cuestión de semanas ya estaba todos los días. Sí, en Me lo que empezó a te gustar adaptas. mucho. Me adapté muy bien. ¿Sabes qué me gustó mucho con el ayuno intermitente? Todo mi trabajo tiene mucho que ver con estar pensando y estar estudiando. Entonces, en las primeras horas de la mañana es cuando más utilizo el cerebro y cuando no estás comiendo, o sea, tienes una claridad mental increíble. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales lo adopté también, por el hecho de que me traía muchos beneficios en el tema de la chamba y de estar pensando y estar estudiando. Y también la practicidad, ¿no? De pues, no me tengo que preocupar ahorita de la comida y ya después empiezo ya a comer cuando ya todas las cosas empiezan a bajar. Esa es una. La otra es tener un plato de verduras o algún tipo de verdes, ya sea un licuado de espinacas con apio y alguna cosa de este estilo, en la primera comida. ¿Por qué en la primera? Porque si no hago en la primera, ya es muy difícil que las haga en las siguientes. Ok, O sea, la primera es la que tiene que tener como estos por nutrientes. practicidad, pues. Y mantener las azúcares bajas. O sea, ya me gusta el pancito, la verdad. Me gusta el pancito dulce, me gustan los dulces, pero en cuanto empiezo a comer, luego empiezo a sentir. Y donde empiezo a sentirlo es en la cadera. Yo en cuanto empiezo a sentir dolor de la cadera, es que ya sé que ya me propasé con los carbohidratos simples. Simples. Entonces, trato de mantenerlos bajos y esas son las únicas reglas que tengo para mí, ¿no? Meter algunas, el aguacate casi siempre es en las noches porque me ayuda a estar, o sea, estar más saciado y en la noche tener un mejor sueño. Meto sobre todo también muchos carbohidratos en la noche por el tema del triptofano para poder tener un mejor sueño. Pero yo en el tema de la nutrición con los atletas, yo no hago ninguna, o sea, solamente hago 2, 3 recomendaciones, pero como no soy nutriólogo, no me meto mucho en este tema en realidad. Los dejo que ellos se apoyen en expertos para que pues ellos también se vean beneficiados, ¿no? Claro. Pero sí les hacemos estas recomendaciones porque algunos no van con ningún experto, ¿no? Entonces los que no van con expertos, pues hay cosas muy sencillas como come verduras, carbohidrata bien y no comas tanta azúcar, ¿no? Ok, ok, perfecto. Ahora, suplementación. ¿Qué suplementos tú sí consideras que son básicos? Primero, para alguien obviamente de los que sí son atletas, y qué suplementos realmente para o sea, sí de plano para alguien que no es atleta, que es totalmente recreativo, que sí, que es fundamental o que no lo debe de consumir si no es una cuestión de alto rendimiento o de mediano o alto rendimiento. Sí, qué buena pregunta porque creo que hay mucha gente que, sobre todo, no quiero hablar mal de los gimnasios, pero es en donde más se da. En cuanto entra una persona a un gimnasio, lo primero que se le ofrece es la proteína y el quemador, ¿no? Son Ahí como te los va la primeros. maletota con todos los Ahí kits, te va, ¿no? güey. Claro. Entonces, se evitan los pasos necesarios o correctos para mejorar tu salud. ¿Cuáles son estos? Come bien, duerme bien, entrena, ¿no? Es como lo esencial. Entonces, yo no soy fan de recomendar suplementos para la gente que lo hace por salud, fuera del omega 3 y quizás complejo B, serían como los únicos que recomendaría por el tema del sistema nervioso, ¿no? Y la asimilación de ciertos nutrientes importantes. Probablemente magnesio y zinc sería algunos de los que recomendaría para la gente que lo hace por salud, para tener un mejor sueño, porque con un mejor sueño tu calidad de vida va a mejorar muchísimo. Obvio, sí, claro. Pero si comes bien, pues, prácticamente estás consumiendo lo que necesitas, ¿no? Sé y he leído cosas y a lo mejor tú me podrás ayudar con esto. Sé y he leído que hoy en día muchos de los alimentos que consumimos ya no tienen la cantidad de nutrientes que tenían antes porque ya no son de la misma calidad, el suelo ya no está igual, o sea, ¿No? Y eh, ya son genéticamente modificados, digo, hablando son genéticamente sí. modificados O sea, hablando, exactamente. por ejemplo, como del maíz, pues cuando ya son granos, ya como tienen tanto químico para sacar todas las verduras de la misma manera, por ejemplo, en las frutas, que la fresa, ya ves que ahora ya vas al mercado y todas están exactamente igual, todas No, y así, hermosas, y una pinche fresa y, así, ¿no? los tomates todos gigantes y todos así súper lustrosos, brillosos, igualitos están ya tan modificados genéticamente que ya no están igual de bien. O sea, una recomendación que les doy cuando compren es que mientras más así veas unos grandes chicos, eso es como el ser humano, vemos altos, chaparros, morenos, pelones, hay de todo. O sea, entonces así es realmente en las verduras, en las frutas, y sí puede ser un factor que obviamente eso es mejor que comprar las que Chokis y lo comprar, que compras. que comprar gansitos, ¿no? Eso sí, Claro. eso sí, Sí, o eso sí, sea, claro. definitivamente, si te vas o sea, no yéndonos a extremos, Uh-huh. pero en ese caso, o sea, complementar con complejo B, magnesio, zinc y omega 3
Ujú, sería como lo más importante para gente que lo hace por salud. Gente que lo hace de manera, o sea, como atletas, ujú. igual, lo Lo mismo, mismo, pero claro. aumentar la proteína. Tengo, tengo por ahí mi debate con la proteína. Tuve durante mucho tiempo, cuando tuvimos los gimnasios, tuve un proveedor de suplementos y él me decía, mira, muchas de las marcas en Estados Unidos que tienen la proteína, cuando la mandan a México, la rebajan. No viene con la cantidad de proteína porque no la podrían vender en el precio que vale. O sea, no se podría vender en México si, o sea, con el precio que debería ser. Entonces, la proteína, como nadie la regula, en algún punto se cambió esta ley de no sé cómo se llama este organismo que regula todo el tema de suplementos ¿Es y la medicinas. FDA de Estados Unidos? La FDA de Estados Unidos, FDA. exactamente. Sí, Food and Drug Administration. Ujú, Ellos dejaron o sea, antes tú lanzabas un producto al mercado y tú tenías que comprobar que el producto tenía lo que decía. Entonces, tenías que pagar un estudio que validara que este ujú. producto tenía Que lo que tú tenía decías que eso. contenía. Ujú. Y hace un par de décadas cambió. Entonces, ahora el que tiene que comprobar que no tiene lo que tiene es la FDA. Entonces, se le hace imposible porque cada semana sacan un producto nuevo o sea, en una compañía nueva. Entonces, ahora ya no se sabe si lo que traen los suplementos es lo que en realidad trae. Sí, Pero que bueno, realmente sea proteína o capaz de que es leche nido, ¿no? Y es vámonos, leche ¿no? nido, que a lo mejor tiene un poquito de proteína, pero que no Sí, tiene sí, sí. todo lo que dices. Ese Pero es el, bueno, ese es el problema, sí. ese es el problema. Pero sería un poco de proteína. ¿Por qué la proteína y no comida? Sí la necesitamos en comida, pero los atletas cuando están entrenando y como pasan muchas horas entrenando, no tienen mucho tiempo como para poder comerse, por ejemplo, 250 gramos de pollo, ¿no? Porque es Claro. cómelo en lo que baja en el tracto digestivo, que son 30 minutos, y una vez que entra al tracto digestivo, empezar la digestión. Entonces, el hecho de que sea líquido, pues facilita mucho, ¿no? El Claro. que ellos puedan estar tomando mientras están entrenando y Y mantener. voy a hacer una acotación así importante. Fíjate, hace unos momentos tú comentabas que, por ejemplo, no te gusta cuando estás en tu tema de que estás haciendo trabajo mental, ¿no? De lectura y eso, no te gusta estar comido porque precisamente quieres que toda la energía de tu cuerpo esté enfocada en el cerebro. En el entrenamiento sucede algo igual y se los digo a muchas personas que les encantan los preentrenos y comer antes de entrenar. Tu cuerpo, pues obviamente va a estar, cuando tú estás haciendo los thrusters, está gastando energía para mandarle al músculo para lo que le estás pidiendo y aparte está mandando energía al tracto digestivo para digerir lo que tú le diste. Claro, Entonces, claro. haces que sea menos eficiente la digestión y menos eficiente, obviamente, el entrenamiento. Por eso, o vas a entrenar o vas a dejarle que coma el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que Claro. es un punto importante por lo que tú comentabas tú, se me hizo muy interesante porque, pues, al final de cuentas, el cerebro, pues, músculo y trabaja a base de glucosa y necesita, obviamente, que le esté llegando lo que debe de llegarle y que no esté todo en el intestino, ¿no? Sí, que no pierda la energía, ¿no? En otra Exacto, tarea. Sí, en eso otra es tarea. importante. Ujú. Y otro suplemento importante sería, o sea, los dos básicos para atletas es la creatina, que hay mucha ciencia que la respalda, la creatina, Sí, la creatina, sí. y la betalanina para atletas de CrossFit es súper importante. La betalanina lo que hace es que incrementa las reservas de carnosina, que la carnosina es esencial para las contracciones. Entonces, al tener más reservas, pues puedes hacer más contracciones. En un deporte en donde la cantidad de contracciones es importantísima porque el que contrae más veces en menor tiempo es el que gana. Entonces, la betalanina es un súper suplemento. Si tuviera que escoger una de las dos, yo le apostaría más a la betalanina que a la creatina Ok. por esto, aunque podríamos estar brincando, y es una de las cosas que hacemos, brincamos en preparación, pretemporada creatina, temporada competitiva betalanina. Ok. Sí, pero pues es para cuestión de que le saque las últimas dos reps y gane el tiempo, Claro. ¿no? Que no son 2 reps. La verdad es que hay un gran incremento, sobre todo cuando llevas varias semanas. Después de 12 semanas puedes ver un incremento significativo en, en, en la resistencia muscular de los atletas, muy significativo. No te lo puedo decir en números porque en realidad nunca lo Sí, hemos claro, medido. no, 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 y dependería de cada persona. Yo por ponerle un número, pues nomás para, Uh-huh. para dejarlo Pero muy en sí, sí, claro. sí ves mucha mejoría. Claro, claro. Entonces, esos son como que los suplementos para atletas, o sea, la proteína, obviamente, para poderlo cumplir, para poder entrenar, obviamente, betalanina y la creatina, nada Sí. más. Y bueno, y Per- los otros que mencionábamos, ¿no? Sí, Magnesio, sí, sí, zinc, magnesio, sí, sí, que son todos obviamente, estos. que son Sí. esenciales. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a hablar ya más sobre el tema de entrenamiento. Aquí ya, obviamente, era lo que quería preguntarte sobre tu experiencia. Ahora, ¿tú qué le recomendarías a una persona que está en total sedentarismo? O sea, que está en total sedentarismo, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo la incitarías? ¿Cómo la invitarías a hacerse
obviamente, para el lado de empezar a retomar actividad física? Fíjate que yo tenía tanto tiempo despegado de la gente que lo hacía por salud que empecé a perder un poco el feeling o esta empatía con la gente que no hace deporte. Y ahora que abrí de nuevo un modelo, empecé a pensar antes de la pandemia en un modelo porque tenía ganas como de regresar al tema de salud, pero después surgió toda la pandemia, se frenó y recientemente cumplimos un mes hace una semana que abrimos una sucursal nueva con un modelo que trae el movimiento funcional ejecutado de alta intensidad constantemente variado, pero tiene algunas diferencias. Y entonces, regresando al punto de lo que me preguntabas, yo no recordaba lo tan fuera de forma que está la gente. O sea, gente que no puede hacer una sentadilla, es increíble, increíble. Gente que no tiene movilidad escapular porque ya pasan tanto tiempo con los hombros redondeados por estar o manejando o en los escritorios. Y me había movido tanto al otro espectro que se te olvida que existe este problema, esta epidemia de Pandemia, falta sí. de movimiento, ¿no? Es increíble. Y entonces cuando empecé a trabajar con gente que lo hacía por salud, una de las cosas más difíciles para mí fue bajar el entrenamiento al más mínimo. O sea, realmente llegar a un punto que es el punto más mínimo para que estas personas pudieran empezar. Porque, pues, imagínate, después de trabajar con gente, o sea, donde todo el tiempo estás empuje los límites, tienes que regresar a un punto en donde tiene que haber un punto de salida que sea el correcto para que esa persona pueda regresar mañana. Porque el problema, y creo que ese es un problema que tienen los gimnasios de CrossFit, es, vamos, cabrón, una más, ¿no? Métele con todo. Y hay mucha gente que no puede ni una, güey. Entonces necesitas empezar a crear mucha conciencia en la gente que da los entrenamientos, de entender que estas personas necesitan mucha ayuda. Y entonces, ¿cómo fomentar o cómo recomendarle a una persona que empiece a hacer ejercicio? Casi todas las personas van a empezar por un tema motivacional. Es difícil. Va a haber algunos que van a empezar por un tema de, bueno, me tengo que cuidar porque ya estoy demasiado fuera de forma, o sea, tengo los triglicéridos por el cielo, o tengo un sobrepeso demasiado grande. Son pocos los que están en ese estado. Casi todos los que llegan por un tema más estético. Pero la recomendación es que cuando empiecen o cuando busquen hacerlo, empiecen muy gradual. O sea, eso es importantísimo. El cuerpo es una máquina perfecta y es hermosa y se adapta muy rápido. No hay necesidad de presionarlo en las primeras semanas. Entonces, buscar ayuda sería la primera recomendación. Buscar ayuda, buscar informarte de un lugar en donde la gente esté bien preparada. No ir por el precio. O sea, si vas a gastar 700 pesos en un lugar o 1,300 en otro, pero el de 1,300 realmente tiene gente preparada, que no necesariamente, también el de 1,300 puede tener gente muy poco preparada, pero no escatimar en ese sentido, decir, no, pues me voy a ir al de 200 pesos, ¿no? O al de 299, porque creo que no escatimar en el tema de encontrar a alguien que te pueda ayudar a irte moviendo de manera progresiva, porque es mejor invertir en esa primera etapa y después cuando ya estás encarrilado, ahora sí puedes ir a donde sea, pero ya tu cuerpo ya está en ya le sabes, ya estás en una mejor postura para poder tolerar pues cosas mucho más dinámicas, mucho más fuertes, pero de inicio la recomendación sería busca a gente que te ayude, busca un lugar en donde haya gente que te pueda llevar de la mano y que te lleve muy progresivo. Si vas a un lugar y pasas 4 días adolorido, ese no es el lugar. O sea, eso es un red flag. O sea, si vas a un lugar y no te puedes mover, necesitas buscar otro lugar en donde te puedan llevar un poco más de la mano. Que creo que ese es el problema que tienen los gimnasios de CrossFit, por lo menos en México, por el tema del costo, que hay muchos gimnasios de CrossFit que cobran muy barato y el CrossFit no es, o sea, tú juegas golf. Sí. El golf no es un deporte barato. Entonces, sería ilógico pensar que todo mundo pueda hacer golf, ¿sí? Entonces, el CrossFit cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera lo puede pagar. Desafortunadamente, eso es algo que a mí me empezó a causar mucha frustración cuando empecé a regresar otra vez al tema de hacer lo de los gimnasios. Encontrar un modelo que le pudiera proveer salud a las personas, pero sin que fuera carísimo, ¿sabes? Sin que fuera, ven, mi perro que aquí está. Sí, ya lo vi. Viejita. Es un modelo muy complicado. Es un modelo muy complicado que si es barato, lo más seguro es que no sea lo suficientemente bueno. O sea, no quiero hablar mal o sea, no quiero generalizar, claro, pero es muy probable que sea así. ¿Por qué? Porque prepararte cuesta lana.
tener El equipo. tener el equipo. O sea, la verdad es que muchos de los gimnasios, si no tienen los suficientes aparatos de cardio, tus entrenamientos van a ser muy agresivos, porque mucho de lo que hacemos, si lo hacemos con atletas que lo hacen de manera competitiva, ¿cómo podemos seguir trabajando con ellos, desarrollando capacidad aeróbica sin acumular demasiado volumen? Súbelos a una máquina. O sea, los puedes tener una hora trabajando y mañana se van a levantar bien. Pero ponte a hacer 200 squats hoy y mañana te va a costar mucho trabajo. Claro. Entonces, los gimnasios de CrossFit o la gente que va a buscar gimnasios de CrossFit tiene que buscar un lugar en donde la gente esté preparada, que tengan el equipo completo y que no escatimen, o sea, que no te vayas al que cuesta 300 varos. No quiero, te digo, al final de cuentas, yo estoy seguro que va a haber gente que, yo cobro ahorita, estamos cobrando 400 pesos en el modelo que hicimos. Afortunadamente, yo lo que hice con este nuevo modelo es, llegué a una ciudad en donde no hay tanta competencia. Estoy a 10 minutos de una ciudad que se llama San Andrés. Y la gente no está muy empapada de lo que es el CrossFit, entonces llegaron con una mente muy abierta, ¿sabes? Y entonces adoptamos un modelo diferente en donde metemos movimientos funcionales, ejecutados a alta intensidad, pero quitamos todos los movimientos complejos, no hacemos snatches, no hacemos cleans, no hacemos... Y llevamos 4 semanas trabajando movimientos básicos, sentadillas, pesos muertos, press de banca, mucho cardio en las máquinas, mucho trabajo de zona media. Y la gente hasta el momento no reporta que le duele nada. Y ya estamos empezando a ver quiénes son los que van a poder ahorita empezar a hacer ese brinco de, ok, contigo vamos a empezar a hacer un poquito de levantamientos, contigo vamos a poder empezar a hacer, ya empezamos a seleccionar algunas personas que pueden hacer, pero lo peligroso a veces de los gimnasios de CrossFit es que como ven esta parte aspiracional de los atletas de CrossFit Games, llegan a querer hacer eso directo y no tienen la base, no tienen el soporte para poder tolerar ese tipo de entrenamientos. No, Y otra cosa importante que tocas ahorita el punto es, luego muchas personas que les dices de CrossFit, que les recomiendo, a mí me preguntan mucho en mi programa de nutrición, me dicen, oye, ¿con qué comienzo? Oye, pues no hay de casualidad ahí cerca de tu ciudad, porque pues atiendo en todo Latinoamérica, oye, no hay cerca de tu ciudad así un CrossFit que puedas buscar y no, pues cómo ir a CrossFit, pues eso está de loco, si me voy a poner luego, y, o sea, como que se imaginan cargando tipo Matt Fraser, Snatch, no, o sea, evidentemente te van a poner y te van a ayudar de una manera, como dices tú, muy, y más si te acercas a un buen gimnasio de CrossFit, que vean obviamente que vas a totalmente de cero, para mi punto de vista, y no sé tú qué opines, es una muy buena manera primero de llegar con el coach, decir, no sé hacer nada, ayúdame para que obviamente sea paulatino y a lo mejor algún día llegará el snatch, o a lo mejor no llega, pero tú ya estás en una cuestión de actividad física que al final de cuentas lo que estás buscando obviamente es la mejora de la salud, hablando de alguien que es sedentario, ¿no? Sí, y no quiere decir que nunca puedas hacer snatches, o sea, el mismo cuerpo te va dando la pauta de hacia dónde lo tienes que ir llevando. Perdón, pero una de las cosas que el cuerpo tiene muy bueno es que el cuerpo se adapta muy rápido. O sea, tú puedes ver una persona que empieza a hacer del día 1 y la ves en el día 30, o sea, 30 días después, y es un ser humano completamente diferente, cómo se mueve, cómo reacciona. O sea, la adaptación aeróbica es súper rápida. Entonces, conforme van pasando las semanas, se pueden ir explorando cosas un poquito más complejas, pero inclusive yo que tengo atletas de alto rendimiento que entrenan muchas horas, cuando se van de vacaciones a final del año, que se van 15 días y regresan, no hacemos ni de pedo, hacemos un pistol squat, ni de pedo, o sea, no hacemos ni un ring muscle up, no hacemos o sea, no hacemos snatches ni siquiera pesados. Hay que acondicionarlo otra vez, hay que acondicionarlo. Empezamos de nuevo a acondicionar el cuerpo, empezamos a trabajar la base, empezamos a trabajar el fortalecimiento, la estabilización, y después de varias semanas, por lo menos después de 6 a 8 semanas, empezamos a meter cosas dinámicas, ya empezamos a poner a prueba. Entonces, pues a la gente que está escuchando, si tú quieres empezar a hacer CrossFit y te da miedo hacerlo, no tengas miedo. O sea, la verdad es que el CrossFit es una súper metodología, siempre y cuando estés bien supervisado, siempre y cuando realmente haya gente que esté capacitada. Y no solamente capacitada, yo creo que, y esto me lo decía un mentor que tuve alguna vez, aptitud no es lo mismo que actitud, ¿no? Siempre hay que valorar antes la actitud que la aptitud, porque con la actitud, la aptitud llega. Alguien que tiene actitud y que está viendo que no estás haciendo las cosas bien y que está viendo que necesitas cambiar, te va a modificar con su poco conocimiento, mucho el que tenga, pero alguien que tiene mucha aptitud pero le vale madres, pues igual no hace nada, ¿no? Entonces, la actitud es muy importante también, junto con el conocimiento. Los gimnasios de CrossFit tienen un gran desafío, que es el encontrar la manera de poder trabajar con las personas de manera individual, que ese es un gran obstáculo que tienen las clases.
grupales. Un Ujú. coach con 20 personas es imposible que los puedas corregir a todos. ¿Cómo lo haces? En mi opinión, por medio de la programación. Si la programación es básica, no tienes que preocuparte de, puta, tengo 25 güeyes haciendo snatches y todo, y el 55% lo está haciendo mal, pero pues me paro 5 minutos con uno y son 5 minutos de personas que lo están haciendo mal, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, al reducir la programación a algo mucho más básico, creo que es ahí en donde podemos seguir proveyendo de este modelo tan increíble, el movimiento de movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad y constantemente variado, pero manteniendo a las personas saludables, ¿no? Que al final de cuentas ese es el objetivo y por eso está yendo a las personas. La gente va por eso, la gente va porque quiere mejorar su salud, no quiere terminar. O sea, a mí me choca saber que hay gente que me duelen los hombros, me duelen las rodillas, me duele la cadera, porque no lo están llevando bien, porque la persona que está programando, yo he ido a gimnasios que a veces digo, güey, ¿por qué? O sea, una vez te cuento una historia, una vez fue un gimnasio de CrossFit, que no es de CrossFit porque no están certificados ni tienen coaches certificados, o sea, ellos dicen que dan CrossFit, ¿no? Que eso es la gran diferencia, que dicen, yo doy CrossFit y entonces, Ujú. y de calentamiento eran 10 rondas, 10 rondas, 10 rondas de 5 power snatches, 5 overhead squats y 5 squat snatches y empezabas con 95 libras. Ese era tu peso inicial. Pues eso es un God ya. No mames. O Sí, sea, eso es un God de Rex, ya no mames, sí. eso es un WDRX, Sí, güey, sí, sí, ¿no? claro, claro, sí. Entonces, como eso ves muchas cosas que a veces la gente escribe cosas sin sentido en el pizarrón Y a veces y, que creen que porque está muy chingón la gente va a decir, no, hombre, es que no lo ponen bien perro, pues sí, pero pues a la semana ya no puede decir porque ya andas todo fregado, ¿no? y eso es, ese es un tema, ¿eh? Mucha gente se va con la finta de que si está más perro el entrenamiento es más efectivo. Ujú, O sea, si acabo vomitado, tuve una sesión de entrenamiento perra, si apenas si sudé un poquito y me siento bien, ujú. no entrené. Entonces, ese es un error que hay, que se tiene que ir modificando con información. O sea, si el entrenador tiene el conocimiento y sabe expresarlo y sabe ponerlo en palabras lo suficientemente sencillas para que la persona entienda que más no es mejor, sino pues más es más, güey. O sea, inclusive con atletas profesionales, más a veces no es mejor. Optamos a veces por la intensidad más que por el volumen. Cuando ya la intensidad ya no está mejorando, entonces incrementamos el volumen en ciertas temporadas, pero la intensidad con lo que lo haces es más importante a veces que el volumen. Y la intensidad no necesariamente quiere decir que me estoy vomitando, ¿no? La intensidad es muy relativa y va a ir mucho en función de la selección de los ejercicios, pero una sesión de entrenamiento no es efectiva necesariamente porque acabas devastado, ¿no? O sea, va a ser efectiva si tienes el estímulo correcto sumado a la cantidad de recuperación necesaria. Ok, ok. Ahora, pregunta, ¿qué valoras tú en tu experiencia ya? ¿O qué le dirías a una persona que a lo mejor ya entró el CrossFit, ya te está dando y de repente quiere más y sí le interesaría a lo mejor hacer algún entrenamiento ya de mayor intensidad? O sea, ¿qué cosas le dirías tú a una persona que tendría que considerar, ya sea de capacidades físicas, de capacidades económicas, de capacidades de tiempo, no sé? ¿Qué tendrías tú que decirle a alguien para saber si recomienda, échale, vamos a probarle, vamos a hacer un entrenamiento o una programación más chingona de como tipo atleta o buscando obviamente ser atleta? O sabes qué, considéralo y piénsalo, a lo mejor tú está bien que seas de los más chingones de tu hora de CrossFit y listo, ¿no? Si una persona está considerando empezar a competir, o sea, le empieza a llamar porque el mismo ecosistema de CrossFit te mueve hacia ese lado, desde Mm. el punto en el que te ponen en el pizarrón, que fue una de las cosas que quitamos en los gimnasios que estoy ahorita, con el que la nueva Sí, cadena esta que quiero abrir. eso era una competencia de siempre, Eterna, te quieres eterna. chingar a los de las 7 de la mañana, a los de las 6 de la mañana, ¿no? Yo a las 8 me los tengo que chingar y pues te está Sí. compitiendo, sí. Entonces está cabroncísimo estar compitiendo todos los días. Está Ujú, cabroncísimo. O sea, ujú. tanto físicamente como mentalmente creo que es un detrimento a la salud. Entonces, una de las cosas que quitamos fue el pizarrón. Pero bueno, el mismo modelo de CrossFit empieza como a orillarte al tema de competir, porque precisamente todo el tiempo estás compitiendo, que la competencia es contigo mismo y la chingada, pues sí, pero cuando estás viendo el número de alguien más en el pizarrón, Sí eso te está, mueve hacia esa dirección y a veces sí cometemos errores, ¿no? existe. Ujú. Entonces, cuando empiecen a tomar esta decisión de querer competir, lo primero es aceptar que es un proceso que tienes que ir creando primero la base. ¿Y cuál es la base? Moverte bien. O sea, esa es la primera base. Si no tienes la movilidad necesaria,
Ese es el primer punto, ¿no? Pero es súper complicado. En todos mis años que llevo trabajando con atletas, es bien difícil hacerles entender, vamos a hacer 30, 40 minutos de movilidad por día. No, güey, vamos a hacer snatches pesados. Pero, güey, no sabes, no puedes porque no tienes la movilidad. Sí, pero yo quiero y métele más peso, ¿no? En lugar de crear la base. Si creas la base, vas a poder explotar todo tu potencial. Si no creas la base y lo forzas el proceso y lo aceleras demasiado rápido, tu tope va a ser muy rápido. O sea, en cuestión de 1 año y medio, 2 años, te topas. Y seguramente la gente que nos está escuchando, habrá por ahí crossfiteros que no me van a dejar mentir, llevan años con los mismos PRs, llevan años con las mismas marcas, no mejoran absolutamente nada porque no tienen las cualidades, o sea, no han creado esa base necesaria y siguen haciendo lo mismo. Entonces decía Einstein, ¿no? La locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente. Entonces, creo que lo más importante es educar a las personas, a las personas que se van a volver atletas, que un atleta por definición es aquel que compite. Entonces, alguien que está pensando en competir, porque luego también hay gente que nada más quiere entrenar más, pero no quiere competir. Yo también tengo clientes así que les gusta entrenar más, pero no quieren competir. Y también está chingón. Está poca madre, no, claro, está poca claro. madre, pero hablando del atleta, que el atleta es el que busca competir, las variables se tienen que modular, no a la perfección, pero sí tiene que haber una estructura muy clara, porque lo que tú quieres es que el atleta llegue a competir en la mejor forma física posible, pero eso solamente se logra por medio del estrés y luego la recuperación. Entonces es una variable que se tiene que modular cierto determinado tiempo. Normalmente se modula en ciclos de 3 meses. Entonces, alguien que llega a buscar competencia tiene que buscar un programa de entrenamiento sí o sí y tiene que buscar a alguien que lo esté todo el tiempo evaluando. Cuando son atletas principiantes, yo no recomiendo que sigan programaciones en línea. Definitivamente recomendaría hacer una programación, pedirle al entrenador que le asigne algo más en el box para que el mismo entrenador lo esté supervisando en ese momento. Cuando ya son proeficientes en el movimiento y ya se están moviendo con calidad, ya pueden empezar a explorar el hacer programaciones a distancia, en línea, donde nadie te está supervisando y donde las cargas y movimientos quizás pues ya son más desafiantes, pero ya tienes una buena base. Si no te mueves bien, lo primero es eso, lo primero es y aceptarlo, aceptar que no te mueves bien, que eso es lo difícil, ¿no? ¿Cuántos atletas no rompen el paralelo, no tienen la dorsiflexión, o no tienen movilidad escapular, no tienen ni siquiera estabilización de hombros? No deberían estar haciendo ni siquiera el overhead squat, pero ya están haciendo squat snatches. Entonces, es ahí donde es primero la aceptación que tengo que trabajar en algo, que si lo hago ahorita, si le dedico estos 6 meses a esto, mi desarrollo se va a ver exponencialmente, pues, favorecido, ¿no? Comparación a no hacerlo y toparme con pared en 1 año, año y medio, que ahí hay un gran, o sea, un gran grupo de personas que están atoradísimas. Qué tema tan complicado y tan difícil. Digo, pues yo en lo particular también, que cuando empecé CrossFit, que yo batallaba con todos los movimientos, obviamente por falta de movilidad de overhead y eso que yo, cuando había watts de overhead, pues yo hacía back squat, no podía poner la barra arriba y todo eso yo. Y qué difícil es que entenderlo, porque a veces hasta cuando te lo dicen y aunque te lo diga el coach, lo tomas hasta como una de ofensa, ¿no? Una Así, ofensa. Pues, así que pues estoy inválido, ¿qué pedo? O sea, pues no, aguántame, no, sí puedo y le terqueas y todo, y a base de terquearle, pues ahí va mejorando, pero no a la velocidad y con la manera correcta que es como la que tú dices, ¿no? Entonces creo que también es importante la forma del coach de decírtelo, de hacértelo entender obviamente de hacerlo a lo mejor paulatino, a lo mejor no 6 meses de pura movilidad, a lo mejor una semanita, o sea, ver la manera de irlo adaptando y hacerlo entender que la persona obviamente lo dijiste muy bien. Lo o sea, sienta, ¿no? si el entrenador tiene una manera de controlar que la rutina diaria tenga los elementos necesarios para que no solamente una persona se vea beneficiada, sino todos los que están dentro se están viendo beneficiados, a lo mejor unos más que otros, porque al ser general siempre va a tener, o sea, te puedes churrear y el programa que te quede perfecto para ti, pero es súper difícil. O sea, cuando algo es general, pues es general y habrá cosas que tú ya no necesitas hacer, que estás haciendo, y habrá otras que no estás haciendo lo suficiente, pero vienen. Pero si el entrenador trata de meter todos estos elementos y trata de considerar a todos dentro del programa y de manera muy gradual va haciendo estos cambios, se puede. Eventualmente solitas las cosas se van a ir dando, ¿no? Y es lo que yo te platicaba. Yo ahorita empezamos con este circuito, es un circuito que empecé a meter en los gimnasios y empezamos con movimientos súper básicos y una de las cosas que le quité al circuito fue la barra. O sea, la quité por completo. Le metimos las puras mancuernas. ¿Por qué? Porque la mancuerna es muy desafiante, pero la carga es mínima. O sea, si tú ponte a hacer thrusters con 2 dumbbells de 35 libras. Está cabrón, está difícil. 70 libras.
Es difícil, güey, es difícil, es muy En la complicado. barra es más fácil, sí. Y en la barra es un poquito más fácil, pero a final de cuentas es más difícil en las mancuernas, pero la carga es menor. O sea, la carga, estás moviendo 70 libras, que se sienten como 105 en la barra. Entonces, a final de cuentas, la carga es menor. Si haces pesos muertos con mancuernas, le pones 50 libras de cada lado y están perrísimas, güey, pero son 100 libras, no necesitas 225. Entonces, una de las cosas que le quité fue la barra precisamente para eso, para empezar a trabajar en las mecánicas con las personas, y las personas que van desarrollando buenas mecánicas pueden pasar a hacer esto, y ahorita empezamos a trabajar con algunas personas, ya empezamos a sacar algunas pruebas con barra, pero crearon una base en todas estas 5 semanas, y las personas que empezaron, que no tienen buena conciencia corporal, estas personas que les dices, pon la espalda derecha y más la encorvan, están de alguna manera seguras dentro de, porque no están moviendo una carga muy excesiva, ¿no? Una de las cosas que pusimos fueron restricciones en cuanto al peso. No le puedes poner más del peso sugerido, o sea, no hay de que, no, yo le quiero poner el RX de 225 libras, no existe ni siquiera el 225, o sea, lo máximo que le puedes poner es la mancuerna de 50 libras, entonces eso me ayudó a controlar mucho de la variable le pone más. De controlar su ego, güey, que está muy cabrón controlar, o sea, controlar el ego de las personas de, güey, yo puedo más, no puedes, no, sí puedo, no puedes, está bien cabrón, en cambio, cuando no existe ese componente, pues no existe, entonces evitamos esta confrontación con el cliente de, güey, tú no puedes, ¿no? Pues es lo máximo que hay, y al ser lo máximo, aunque lo estés haciendo mal, aunque quieras, pues no hay más, no hay no hay más, y aunque quieras no hay más, y aunque lo estés haciendo mal con el máximo, es tan poco el máximo, pero es muy incómodo, que te causa un estímulo lo suficientemente para ver adaptación, pero no te pone en riesgo. Entonces, sí, tú le decías, el coach puede irte llevando e irte metiendo a este mundo de manera progresiva, y que te sientas con una sensación de logro todos los días, que eso es lo que nos engancha mucho del CrossFit, esta sensación de terminé algo bien cabrón, pero que yo pensé que no iba a terminar y al final lo terminé, pero ir construyendo esta base necesaria para poder eventualmente convertirte en un atleta, que es muy difícil ser atleta de CrossFit, la verdad, es un deporte muy cabrón mentalmente. Yo jugué muchos deportes, te digo, de chavo, y mentalmente el CrossFit es muy cabrón porque todo el tiempo tienes algo que mejorar. Todo el tiempo hay algo que mejorar. Siempre hay algo que mejorar, claro. Normalmente normalmente nada más para tenerlos. Sí. Normalmente los deportes se caracterizan porque trabajas tus fortalezas en los deportes, ¿no? O sea, es algo muy común, y en el CrossFit es completamente lo opuesto. Entonces estás trabajando algo en lo que eres malo y tienes que trabajar muchas horas en algo en lo que eres malo, en algo que no disfrutas de manera natural. Entonces mentalmente es un deporte difícil, que si se entiende eso desde que empieza uno a trabajar, va a ser más fácil poder tomar mejores decisiones, ¿no? Claro, a ver, y entonces, así como para ponerle puntos muy básicos, ¿qué se debe de fijar una persona? Hablamos primero del sedentarismo que va, o la persona que viene de otro deporte y va a conocer el CrossFit. ¿Qué se debe de fijar? Primero, que no nomás sea por el precio, sino que sea un buen gimnasio, ¿no? Un buen CrossFit. ¿Cómo medirías eso? Pues buscar a lo mejor recomendaciones de personas que a lo mejor ya lo estén haciendo y decir, oye, ¿dónde está bueno? No, pues aquí, oye, ¿tú te has lesionado? No, yo nunca me he lesionado, en donde estoy yendo estoy perfecto. Ah, pues entonces creo que puede ser una buena lección. O sea, creo que la recomendación es un buen punto. Encontrar un lugar en donde por lo menos haya coaches que tengan ciertas certificaciones, que no todas las certificaciones de CrossFit, o sea, por ejemplo, el L1 es muy básico. Si tienen el L1, honestamente, pues saben, o sea, dicen por ahí, cualquier persona que está respirando puede tener el L1, o sea, no necesitas nada, o sea, te lo aprendes en un fin de semana. Entonces, por lo menos tener un L2 o tener otras certificaciones por ahí para poder tomar esa mejor decisión. Pero la recomendación sería un buen punto. Yo creo que sería un buen punto, una recomendación de alguien que te diga, güey, yo aquí está chido. Alguien que ya está yendo. Alguien que ya está yendo. Si no conoces a nadie que esté yendo, pues por lo menos encontrar un gimnasio que esté certificado, o sea, que tenga, es que ni siquiera la certificación de CrossFit, o sea, bueno, que tenga la marca de CrossFit, porque pues esa tú pagas, o sea, no te la dan por el hecho de que eres un buen lugar para entrenar. No te la dan porque pagas. Porque pagas, ¿no? Pero por lo menos que los entrenadores pues tengan algunas certificaciones extras aparte del L1. ¿Qué otra recomendación darías? ¿Tomar las clases de prueba y ver cómo se sienten? No sé. Sí, o sea, yo lo digo, o sea, hay ciertas cosas que no, o sea, a mí si me dices vamos a la Zumba, te voy a decir no voy, güey. Pero, güey, es padrísima y te super diviertes. Pues no voy, no me gusta bailar, güey. No voy. Y mi esposo siempre me dice, vamos, está padrísimo, no voy a ir. Entonces, tampoco forzarlo. O sea, el CrossFit no es lo único que existe. Es un muy buen método, hay una muy buena metodología. Ve, pruébalo, y si no te gusta esa sensación, porque es una sensación a veces incómoda, que causa muchas adaptaciones positivas, pero en el momento es muy difícil,
Si no te gusta esa sensación, hay otras muchas opciones. O sea, el gimnasio también puedes ir a hacer gimnasio A, normal, a- hacer a eso cardio iba, a eso iba a sostenido. preguntarte, si no es el CrossFit, pero nomás para terminar primero con lo del CrossFit y luego preguntarte si no es el CrossFit, ¿qué otra cosa recomendarías? Pero a ver, entonces, obviamente lo del precio, el equipo, ¿qué más debería de fijarse alguien que sí le interesa el CrossFit? Pensando que sí le Pues yo creo interesa. que eso sería lo importante, el que tenga suficiente equipo, sobre todo equipo de cardio, es importante, porque Ok, si no hay equipo de cardio, quiere decir que todos tus entrenamientos van a ser de muchas repeticiones para poder tener un estímulo. Entonces, eso no es necesariamente malo, pero es potencialmente malo. El volumen es algo que es, o sea, si tú pones en un espectro el volumen o la carga, ¿cuál es el más peligroso, por así decirlo? Porque ninguno es peligroso si lo hacemos bien, pero ¿cuál es el que podría traer potencialmente daños a la salud? Es el volumen más que la carga. O sea, tú puedes hacer un 1RM de sentadilla hoy y mañana amanecer chido, o hacer 300 squats y estar devastado. O sea, y es de la misma mecánica, ¿no? Estás haciendo sentadillas, estás en un RM de back squat o 300 sentadillas, y uno es muy pesado, con mucho esfuerzo y requiere de mucho control mecánico, el otro no requiere, pero es mucho el volumen, te puedes lesionar. Entonces, si alguien no tiene suficiente equipo de cardio en el gimnasio, es muy probable que todos tus entrenamientos tengan un volumen, que le pongan mucho volumen a la carga, porque para llenar 12 minutos de trabajo necesitas hacer un montón de repeticiones y eso no lo puedes hacer todos los días es mucho. Entonces, eso sería uno, que tuviera equipo, que tenga entrenadores que tengan varias certificaciones y pues creo que es eso, que tenga y entrenadores que que le no te importe a la vayas por lo gente, más ¿no? barato, no nomás por barato, sí No nomás por que, barato. que, que busques dos, tres opciones y obviamente algo que se acople a lo que también obviamente puedas. Ahora, si no fuera el CrossFit, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que no hace ejercicio? Pues cualquier cosa que te guste hacer, o sea, a final de cuentas, si es alguien que está sedentario, pues mucho, o sea, la zumba le va a traer beneficios. El Claro. problema de este tipo de ejercicios, por ejemplo, como la zumba, ¿cómo se llamaba antes? Que vendían hasta discos, ¿te acuerdas? Había uno que vendían discos ¿cómo se llamaba este programa de entrenamiento? Bueno, Insanity, ¿el cuál? Insanity o no, no, El no. Insanity, anda, el Sí, Insanity, sí, sí, exactamente, el ¿verdad? Sí, Insanity. ajá. El Insanity, este tipo de entrenamientos son muy buenos en una primera etapa, pero después eh, carece de la progresión, que es uno de los fundamentos del entrenamiento deportivo. Cuando no hay progresión, ¿y dónde encuentras la progresión? La encuentras en la carga o en el volumen. Y el volumen, pues, o sea, pues lo puedes incrementar hasta cierto punto, porque pues no puedes terminar haciendo 10 millones de sentadillas, ¿no? O sea, Claro. no puedes seguir incrementando. Tienes que en algún momento pasar al entrenamiento de resistencia. Entonces, como inicio cualquier actividad física, caminar, trotar, ir a la zumba, ir al Insanity, ir al spinning, es muy buena. Eventualmente necesita algún entrenamiento de resistencia, porque está probado que el entrenamiento de resistencia es una de las mejores herramientas para promover la salud, retrasar el envejecimiento, mantener la masa muscular, incrementar la densidad ósea, La y eso no densidad se, ósea, claro. eso no se provoca con, por ejemplo, con el Insanity normal, no lo provoca. Necesitas tener un No, poco de ni resistencia en arriba. Zumba ni eso. Sí necesitas la Nada. resistencia, la fuerza, o sea, la Ujú. repetición, obviamente con más carga. Perfecto. Y ahora, ¿qué recomendación le das entonces ya para alguien que sí le interesaría, que ya hace CrossFit o que ya practica deporte así más o menos, y quiere obviamente adentrarse al mundo ya con la cuestión de más de competir? ¿Qué recomendaciones le darías? Ok, primero competir. Ok, primero saber cuál es tu categoría. Si tú no haces los movimientos básicos, si por ejemplo, todavía no hago, apenas si me están empezando a salir los pull-ups, si todavía no hago ni double unders, todavía no compitas. Todavía no te metas a competir. O sea, primero empieza a meter más en el tema de prepararte más físicamente, pasa algunos meses en una preparación antes de competir en ese estado. Yo soy enemigo por completo de las categorías principiantes como lo eran antes. Por ejemplo, Tropical Wodfest, una de las cosas que hizo fantásticas desde hace un par de años es la categoría principiantes tiene que hacer double unders, tiene que hacer pull-ups, tiene que hacer handstand push-ups. O sea, y antes el principiante era single unders, jumping pull-ups. Y entonces tienes personas que apenas están empezando a meterse en este deporte o en esta disciplina y ya van a exponerse a un estímulo demasiado agresivo, con mucha intensidad, mucha carga, con movimientos que todavía no pueden dominar a alta velocidad o alta intensidad. Entonces, por lo menos tener ciertos lineamientos, que te muevas bien, que tengas, por lo menos que puedas hacer pull-ups estrictos, que puedas, sí, por lo menos el 60% de tu peso corporal en un press estricto. Si todavía ni siquiera puedes hacer un press estricto con el 60% de tu peso corporal, todavía te hace falta trabajar mucho. Eh, pero sobre todo, pues buscar ayuda de un profesional. Siempre buscar ayuda de un profesional si quieres realmente competir. Si solamente lo vas a hacer porque, pues como cuando hemos corrido competencias así de un fin de semana,
Bueno, quién sabe, porque hasta para eso necesitas prepararte, güey, porque si te vas sin prepararte a una competencia, pues te puede salir el tiro por la culata y regresar lesionado, que es lo que le pasa a mucha gente que se va a competir sin estar preparada, ¿eh? A mí me toca muchísimo, y perdón que te interrumpa en este momento, pero a mí me toca muchísimo personas que son totalmente sedentarios, los invita el primo, la prima, mañana hay una carrera de 5K, de 10K, y no han corrido en años, ¿eh? Pum, Imagínate. se van, pagan, se inscriben y creen que esa es la manera de iniciar, pues terminan molidos y dejan un mes y dicen, es que correr no es para mí, pues no es para ti porque quieres correr 5 kilómetros cuando no corres ni 300 metros seguidos. Entonces, creo que esa es la manera errónea de comenzar y más en o sea, unas 5K, En pues todo, al final de cuentas es una competencia. Entonces, sí, obviamente tomar en cuenta que primero tienes que tener una adaptación, agarrarle cariño, primero comenzar. Si no eres bueno caminando, pues no puedes ser bueno trotando, y si no eres bueno trotando, no puedes ser bueno corriendo. O sea, todo al final de cuentas es una progresión, en ¿no? todo, cuando yo empecé con el hábito de la lectura, una de las grandes como lecciones que me dejó el empezar a entender los fundamentos del entrenamiento deportivo es la progresión, ¿no? Cómo la progresión se mueve de algo muy familiar, muy conocido, con poca carga, poco volumen, y va haciendo esta transición a algo mucho más complejo, desconocido, con muchas más variaciones y mucho más dinámico. Y eso lo he aplicado en mi vida, ¿no? Cuando quiero hacer algún cambio, pues, o sea, si te quieres parar a las 5 de la mañana, pero pues normalmente te paras a las 8, está perrísimo, güey, que mañana Claro. amanezcas a las 5 de la mañana, o sea, te vas a dar una super madreada, pero si mañana empiezas a las 7:35 y lo mantienes durante 15 días y luego lo cambias a las 7 de la mañana y lo mantienes durante 15 días y vas poco a poquito avanzando, cuando menos te das cuenta ya modificaste tu hábito, pero muy gradual. Y así lo hice yo con la lectura. Cuando yo empecé a leer, decía, pues voy a empezar a leer un chingo. Después ya no, güey, porque lo que quiero es realmente tener consistencia. Y empecé, me acuerdo, con 5 minutos, hasta donde llegara con 5 minutos. Así fueron mis primeras semanas y terminé leyendo 52 libros por año. Primero empezando con 5 minutos hasta poder leer todos los días una hora, ¿no? Y pues ha sido, o sea, eso es como la moraleja o la analogía es todo lo que Todo, quieras hacer, todo. igual en la nutrición, o sea, hasta No, en la de hecho nutrición, ahorita precisamente quítate la Coca-Cola de iba, madrazo y te vas a sentir iba a incomodísimo. acotar iba a hacer esa acotación precisamente no, o sea, de hecho en la nutrición nosotros lo hacemos de manera progresiva, porque si para mañana te tengo atún y lechuga, que no es la nutrición, pero si te quiero hacer un cambio drástico, pues, o sea, pues al tercer día, pues por eso todo el mundo abandona, por eso nadie puede comer, o sea, nadie lo mantiene, porque no lo hacen de manera progresiva. Hay que saberlo Oye, hacer, por evidentemente. ejemplo, tú que estás completamente dedicado más a este tema de la nutrición, ¿cómo puede hacer una persona, y yo preguntando de aquí para también de una vez sacar tips, y ahora te voy a Ujú. entrevistar yo a ti, No te preocupes. eh, precisamente esto, o sea, ¿cómo puedes encontrar variedad en tu nutrición de manera saludable Ujú. y que sea fácil? Porque a veces ese es el tema, ¿no? Con la cocina, que muchas personas, pues, o sea, piensan en comida saludable, piensan en, como dices tú, en atún y lechuga, ¿no? Y hay muchas opciones. El tema es dónde encuentras toda esa información para decir, ok, vamos a hacer esta preparación hoy y mañana esta, y mantenerlo todo el tiempo fresco y también accesible, porque ese es el tema más complicado, ¿no? Que puedes también tener unas super comidas acá, super mamonas de atún con ajonjolí y Sí, pero con envueltos qué, no, lo en que dijiste espárragos. o el salmón, ¿y con qué lo pago? ¿Con qué lo pago, güey? Todos los días Claro, está, ¿no? claro. De hecho, ¿cómo lo hacemos nosotros? Es que por medio de la aplicación, por medio de Pocket Coach, que es la aplicación que usamos para dar el coaching, lo que primero hacemos es analizamos a la persona. Haz de cuenta que dentro de la aplicación, si tú desayunaste hot cakes con 2 huevos, te enseñamos a capturar una aplicación. Y ya en la aplicación te pone tu desayuno con un nivel nutricional de lo que tiene. Pone tu comida, pone tu cena, y todo lo está revisando un nutriólogo por la misma aplicación, lo está revisando lunes, martes, miércoles. Y entonces yo ya para el miércoles o jueves, yo ya viendo, oye, Arjuna, fíjate, ya viste que tu problema son los carbohidratos y precisamente son las grasas o son la falta de proteínas, pero a lo que tú normalmente comes. Y entonces te enseño que si tu dieta está hecha de arrachera, tortilla y aguacate, te voy diciendo, mira, la siguiente vez, bájale la tortilla y aumentale un poquito el aguacate y la arrachera. Y Ya. entonces el coaching que hacemos nosotros es en base a lo que cada usuario va subiendo de su propia alimentación. Oye, ¿qué tal si la siguiente vez la mantequilla de maní? Pues sí, pero hay que pesarla, ¿no? O sea, no son 3 cucharadotas, hay que bajarle un poquito la cantidad. No, hombre, me gusta el arroz, perfecto. La siguiente vez nomás vas al sushi, pues no frito, pídelo del Gohan, o sea, del que ya es cocido el vapor. Y entonces, esa es la manera como lo hacemos nosotros, por lo que ha tenido mucho éxito, porque es en base a lo que cada persona va subiendo y obviamente los requerimientos calóricos y objetivos de cada persona. O sea, si entra un atleta, pues le ponemos solamente un nivel calórico, pues para que la persona rinda o para que aumente de fuerza, aumento de masa muscular, o
para alguien que quiere perder peso, pues obviamente le ponemos sus objetivos muy personalizados. Y haz de cuenta que también su pesaje corporal lo sube una vez por semana. Entonces la plataforma está hecha que cuando tú subes tu peso, tu edad metabólica, tus kilocalorías de metabolismo basal, porcentaje de grasa, músculo, visceral, la aplicación hace una serie de cálculos y cada semana te está variando los objetivos en base a los resultados que vas teniendo. O sea, si ve que no hay resultados, la aplicación te va castigando un poquito calóricamente. Si ve que va bien, va haciendo toda su analogía, obviamente, del algoritmo para, obviamente, tenerte donde normalmente te estés moviendo y esté lo más balanceado posible. Pero tú escoges si tus carbohidratos son de tortillas, de arroz, de pan integral, o tus grasas son de aguacate, o de aceite de oliva, o de aceite vegetal, o de papas fritas, nomás que pues vas a comer bien poquitas porque tienen muchas calorías. O sea, claro. obviamente. Oye, y en el tema de micronutrientes, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer que alguien que no, pues que no consume nada de verduras empiece a consumir esto? O sea, ¿cómo los van introduciendo? Si está muy deficiente, y vemos que específicamente que el potasio está muy abajo, pues obviamente viene una recomendación de un Calolit, ¿no? Pero eso depende, o sea, el Calolit, el que venden en la farmacia, ¿no? Y lo pones como suplemento y obviamente te manda el madrazo para arriba de potasio. Entonces, dependiendo, o sea, como la aplicación te da todos los valores nutricionales de todos los productos que tú consumes, nosotros ahí identificamos, hay mujeres que tienen el hierro bajísimo y hay mujeres que por sus suplementos y aparte de comida, el hierro está casa la chingada bien arriba y ahí ya le decimos, oye, ¿sabes qué? Tú con lo que comes está perfecto, no necesitas el suplemento. Porque hay personas que consumen de más y hay personas que no lo consumen, entonces ahí viene la recomendación, pero cada semana que suben su pesaje, nos aparece el histórico de esa semana y viene todo lo que comen y todo de macros, micronutrientes y obviamente dónde lo deben de Oye, ¿el mejorar. micronutriente se basa en el peso corporal, edad metabólica o en qué se basa el micronutriente para que tú puedas determinar está consumiendo poco esta persona? O sea, En, ¿es como un rango? en los micronutrientes es en base al sexo y a la edad. Ok. O sea, nada más. No es O en sea, base ahí al te dice, peso. de tal a tal edad debería de consumir esta cantidad de micronutrientes. Exactamente. Lo que sí va variando en base al peso son los macronutrientes. Ujú. Así es como lo va Ya. calculando. Entonces está muy interesante porque realmente es lo mismo, o sea, hicimos lo mismo que haces tú en tu programación, es muy específico dependiendo la persona y dependiendo los objetivos y se analiza absolutamente todo lo de que esa persona consume. Y si alguien tiene una alimentación, hay personas que comen bien saludable, pero no tienen ningún balance energético, o sea, no cumple con ningún balance de carbohidratos, de grasas. Los carbohidratos a veces están bien disparados, pero pues sí, es papa cocida y pues sí, pero de todas maneras es demasiado, aunque sea muy natural, es Sí, demasiado para lo que tú necesitas. Y a veces las proteínas muy abajo, muy disparadas, pues no tiene caso, pues nomás le estás aventando proteínas a lo loco a la orina, ¿me entiendes? O sea, entonces depende ya. mucho de la persona. Está interesante, luego me voy a meter para verla. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Ariuna, ¿algo más que te gustaría compartir con la audiencia? Aquí nos escuchan crossfiteros, nos escuchan personas que únicamente hacen cuestión de actividad física, de caminar, muchas señoras. ¿Qué otra cosa te gustaría compartir que creas importante que se nos haya Pues pasado? importante nada más que se mantengan, o sea, entender la importancia de la actividad física, entender que se encontraron unos estudios por ahí de hace poco, no tiene una década, se encontró que las células cuando se quedan quietas se deterioran más rápido, empiezan a morir, o sea, se mueren las Uh-huh, células, o sea, uh-huh. y somos células nosotros, ¿no? A final de cuentas. Entonces, cuando las células están quietas, pues pasan por este envejecimiento prematuro y movernos es esencial para nuestra vida. Y hoy en día muchas de nuestras actividades o nuestros hábitos tienen que ver con estar quietos, ¿no? Muy sedentarios, estar mucho tiempo sentados. Entonces, buscar maneras. Hoy en día muchas empresas están optando por escritorios de pie, por ejemplo, para que la gente pueda estar por lo menos trabajando en resistencia contra la gravedad, porque es increíble. O sea, la gente que hace, fíjate este estudio que leí hace poco, decía que la gente que hace 1 hora de ejercicio al día, pero pasa todo el día sentado, tiene la misma probabilidad de fallecer de un infarto después de los 40 años que una persona que no hace nada de ejercicio. O sea, 1 hora de ejercicio no contrarresta todo un Uh-huh. día de estar sentado. Entonces, comer bien, moverse, hidratarse y reducir su cantidad de estrés es importantísimo para que pueda uno tener una buena calidad de vida, no solamente ahora, porque también el ahora depende pues, que nosotros podamos crear y crear un futuro, ¿no? Para más adelante, pero sobre todo para más adelante, cuando lleguemos, que estemos en una buena condición para poder afrontar el futuro, que al final de cuentas todos vamos para allá, ¿no? Algunos no vamos a llegar, desafortunadamente, por cuestiones de la vida, pero la mayoría de nosotros sí vamos a llegar
y mejor estar saludables a no poder moverse. Mi papá, por ejemplo, es súper activo. Mi papá va a todos lados en bicicleta. Y cuando hablo por teléfono con él, así que hacemos videollamada, le digo, no mames, papá, te ves más joven que yo, cabrón. O sea, no tiene ni arrugas ni nada, ¿sabes? Es increíble cómo el mantenerte activo te ayuda a que estés bien saludable. Mentalmente, mi papá cognitivamente está Ah, perfecto, ya va a cumplir 80 años y platico con él. Mi papá es... Y todo tiene que ver mucho con el que toda la vida ha hecho, siempre ha estado muy, muy activo y que no ha comido mal. Entonces, recomendaciones, moverse, comer bien, eliminar el estrés y dormir. y dormir, claro. Y sí, la verdad, obviamente, las personas no lo entienden, pero creo que el principal factor el principal precursor de las enfermedades es exactamente el no hacer ejercicio, el ser sedentario. Y entonces, inviértanle en su entrenamiento, inviértanle en el lugar donde van a hacer actividad física, en sus programaciones, inviértanle en su nutrición, pero sobre todo inviértanle tiempo en hacer ejercicio. El tiempo es valiosísimo, siempre damos prioridad a otras cosas, queremos dejar el ejercicio para el final del día, cuando ya estás todo estresado, cuando ya tus labores y todo lo que quiere obviamente el cuerpo es descansar. Inviértanle, vean y denle una prioridad que sea de las primeras tareas que tengan que hacer el del día para que ya después, pues pase lo que pase, pues ya como sea, ya cumplí con algo que es lo de mi salud. Arjuna, pues muchísimas gracias. Compártenos tus redes sociales, tu programa, ¿dónde te encuentran? Pues estoy como Coach Arjuna en Instagram. Atletas 360 o 360 Atletas está en Instagram también, pero si me buscan a mí, directamente van a poder dar con las redes también del gimnasio y de lo que hacemos, de lo que hago. Lo que yo hago es muy, muy específico para atletas de CrossFit, lo que encuentran ahí de mi contenido, pero igual también si quieren alguna recomendación para cosas de salud, pues también con gusto ahí me pueden localizar y ahí les damos tips. Ok, página web, ¿no? La página web está como 360athletesmx.com. Perfecto, y para que lo puedan localizar, realmente es un super coach, ha programado a muchísimos atletas, sabe perfectamente de todo lo que habla, de toda la cuestión de entrenamiento, ha sido, ha sido comentarista de games, ¿nos puedes platicar un poquitito rápido de eso? Sí, pues hace poco estaba viendo un recuerdo que fuimos, o sea, cuando pusieron abierto el comentario para CrossFit Games, Junior de Córdoba, que tiene esta página de Rest Day, que se dedican ellos a hacer como, pues todo lo que tiene que ver con noticias de CrossFit, Coberturas de todo el cobertura CrossFit, de CrossFit, de todas las competencias solicitó nacionales. él, Ajá. exacto, solicitó él el permiso para transmitir y me llamó al equipo y tuve la fortuna de poder comentar los games en español para toda Latinoamérica. Yo no tenía idea de la cantidad de gente que necesita de contenido en español. Estamos tan familiarizados, sobre todo aquí en México, a tema de como estamos tan cerca de Estados Unidos, como que creemos que todo el mundo habla inglés y no, güey, o sea, hay un montón de gente que necesita contenido en español. Y aunque lo hables, o sea, el hecho de tener esa parte latina que solamente lo tenemos nosotros, ¿no? De comentarlo, fue increíble y nos pusieron en el Jumbotron allá afuera de los CrossFit Games. Aparecíamos Chingón. Talía Villanueva y yo estábamos ahí transmitiendo y aparecimos. Fue una experiencia súper padre. Y de ahí se han abierto otras puertas y también el podcast. Ya tiene tiempo que no hago el podcast y a lo mejor un día voy a regresar. El podcast fue una de las cosas más bonitas que tuve al inicio. Creo que fui de los primeros que empezó con el podcast. Yo te invito a que lo hagas. Yo cuando empecé a escuchar podcast te escuchaba a ti, ahí fue donde yo te conocí. Digo, yo soy de muchísimos años de que siempre salgo a pasar a mis perros a corriendo en la mañana. Y cuando inicié en los podcasts, precisamente fue escuchando de tus programas. Me encantaba todo el tema de entrenamiento que hablabas para crossfiteros y de todo el tema. Realmente es algo que no debes de dejar de hacer porque tienes mucho que compartir, mucha experiencia. Talía Villanueva, que también le mando un saludo, que ya la tuvimos aquí en la comunidad de Flexible, que ya la entrevistamos como atleta de CrossFit. Y pues no lo dejes de hacer, realmente tu programa también es bastante bueno. Ayuna, pues Pues sí, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que me hayas brindado tu tiempo, tu espacio para poder platicar contigo todo lo que es, obviamente, como tu persona de actividad física, de coach, y obviamente todo lo que haces y todas las recomendaciones que das, que más de alguno le va a encantar. Muchísimas gracias. Yo los invito a que nos sigan, Comunidad Dieta Flexible, en Instagram, Facebook, lo puedes googlear, la página de internet www.comunidaddietaflexible.com. Si buscas Comunidad Dieta Flexible en cualquier plataforma, también en Spotify o en YouTube, si nos estás viendo, por favor suscríbete al canal y déjanos tus comentarios, tus likes, preguntas, todo lo leemos, absolutamente todo. Y búscanos también como Pocket Coach, la mejor aplicación de nutrición que está actualmente en el mercado. Está para Android, está para iPhone. Busca así tal cual Pocket Coach, te aparece una flamita, descarga en tu celular
Tienes 7 días gratis de prueba del programa para que obviamente pruebes de qué se trata, cómo obviamente interactúas con todos los coaches. Más información, www.pocketcoach.fit o googlea Pocket Coach, así entrenador de bolsillo nomás en inglés y te aparece absolutamente todo, redes sociales, Instagram, Facebook, ya todos estamos por todos lados. Arjuna, te mando un fuertísimo abrazo, te agradezco muchísimo tu tiempo y Dios te bendiga, hermanito. Gracias, hasta la próxima. Bye, bye.